de mi... Estamos bien. Avísame. Hola, hola, hola. No, avísame. Hola, hey. ¿Qué hola, amigo? Tu luz arriba tiene que estar blanco. Estamos... Soltame la música más fuerte, viejo. ¡Dale! Vem, Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a No, eso maçã. no, sí estamos bien. Hoje é dia de Estamos sol, amigos, estamos amigos. Hola, alegria chao. Está de verde. Rojão, é curtir o verão. Blanco tiene que estar arriba. Señoras y señores, hola, 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 hola. Tráeme al Madrid, tráeme ya, tráeme al Madrid. Epa, ¿qué vas acá? Pita, parra, epa. Pedí ayuda a alguien si no lo ve. Facha metieron hoyo, perra. De todos los colores que andamos. Dia de sol, alegria de chorão, bebê vem de verão. Silvando. Trae más cerca, Katy. Exacto, leerle a TikTok. Franco, así a mi primo y lo tuvimos. No, Junior, tranquilo, la viejo. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo va? ¿Cómo les trata este mundial, hermoso mundial de clubes que nos está regalando el día de hoy? Hoy tenemos buenos partidos. Dice, cosa de fútbol, el hijo de Paiva domando a Dowey Cabratskelia. Dice, Barbosa es el hijo de Paiva. el hijo de Paiva, Barbosa. ¿Por qué dicen que el hijo ¿Por qué el hijo de Paiva es Barbosa? Bienvenidos, señores. De David, tráigame al Real Madrid. Sí. ¿Ustedes creen que ¿Dónde Cerro... está mi querido amigo Abel González? ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? Yo ¿Ustedes quiero creen saber que dónde está Abel ya. Cerro Olimpia le ganan al Manchester City hoy en día? ¿Vos decís? Le rompemos el culo. ¿Vos decís que Olimpia iba a ser una buena presentación en el Mundial? Mira. Le rompimos el... ¿Qué es lo que le pasa a este coqueo, vale? Che, vos sabés que me siento raro no estar en mi lugar, sinceramente. Medio rarenque estar acá. A ver, Jaupey, amigos del fútbol, te meterle gana, dice Natsune, perdón. De David, tráigame al Real Madrid. Bueno, muchachos, conéctense, pues, dale, vamos a hablar. Que hoy vamos a hablar de los encuentros que tenemos. Juega Benfica. Hoy juega Boca. Juega Boca. Juega contra el Bayern Múnich. Mamita querida, el Bayern Múnich, La victoria de Botafogo nos sirve porque el PSG jugó con su equipo suplente según Franco, dice. ¿Cierto? No puede ser que haya dicho eso. Dije que los primeros partidos si no le dan tanta importancia, nomás dije. Evidentemente los jugadores del PSG están ahí farreando, dando vueltas, lo toman como vacaciones. Una falta de respeto para mí por el esfuerzo. No, el gol ayer de Igor Jesús que llegó. Le rompieron bien el ojete. Eso hay que decirlo y es así. ¿Dónde está Vitinha? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Vitinha? El Baño Múnich. Hola, Pinky Dinky. ¿Cómo te va? Alan Núñez de préstamo a 2 de mayo. Sí, eso es cierto. No sé qué es lo que pasa en Cerro. Eso es cierto. Eso. ¿Qué se va a ir a...? Y no sé, mi querido. No le da apio el cuero. Yo No, creo que es un que gran no le da jugador. el cuero, mi querido Frankie. ¿Sabes lo que es el tema? Si el director técnico no quiere contar contigo, no va a contar contigo. Y está bien. A mí, por ejemplo, yo prefiero más que Alan Núñez vaya y tenga minutos. Porque es un jugador de jerarquía, es un buen jugador. Y ahora va a ir a 2 de mayo. Yo le pregunto a Pinky Dinky Doo, ¿te gusta este fichaje? Ella es Pedro Juanina. Creo que los misiles de Rusia no llegan a Latinoamérica solo a Pedro Juan. Atendé que Franquito. Atenden para hablar de eso. No, es mi culpa que haya aprendido. Atendé. Vio en el mapa que no llega a ninguna parte de Paraguay, pero sí solo no agarra. llega, pero no hablemos de Pero eso. solo Hablemos agarra- de... Solo agarra Pedro hoy Juan. la gente de TikTok va a ser leída. Les aviso. No sea la puta TikTok. Me gusta, dice. Hola Pinky TikTok, Dinky ¿cómo Doo. andan? Hoy ustedes son protagonistas también de esto. Protagonistas, vamos ¿Saben a qué darle. pasaba? Que nosotros teníamos muy lejos el TikTok. Sí, no le podíamos ver, no le Ahora podíamos ya le ver. tenemos acá a ustedes. Ahora ya le tenemos acá a ustedes. Así que tac en la pantalla. Empiecen con el tac en la pantalla, tac en la pantalla, tac en la pantalla. Bueno, vayan combatiendo. Coque, ¿qué hay de cierto que Mike Towers viene? Dice. ¿Cómo le chupa a TikTok, Eso no voy a decir. Acá el chat de No, Twitch pero está presente. el TikTok. Hola, Hola, chupa TikTok. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo le echó? No, así, qué chupate, maleducado. Yo le detesto a la Yo, gente de yo, yo le agradezco a la gente de TikTok que se La gente de bancó. TikTok siempre va a estar dando tac tac Sí. a la pantalla. Yo Vamos. le conozco a todos estos muchachos. Y siempre van a estar compartiendo el like. El live también. Acuérdense Eh. quiénes están todos los días y quiénes no. ¿Quiénes están de su No, lado? Esperamos. tranquilo. Ellos también siempre Acuérdense, estaban con ellos nosotros, están. muchachos. Acuérdense, chat de Twitch. No cambiaron por TikTok. Jamás. Ahí arriba ven quién dice 3. 3. ¿Tes? Tercer puesto. ¿Eh? Que te estás sacando. O sea, estás diciendo. No, Que porque para estás- putearme están todos en el chat. Todos siempre en contra mía, ¿verdad? En este chat de Twitch. Jamás. Siempre en contra mía el chat de Twitch. Fra- Quiero decir Franco, una nadie cosa, te dice que el que nada. al que más le Tacta la pantalla, putean, muchachos, el que tacta la más les pantalla. dio. ¿Eh? El que más le putean es el que más dio por ustedes. Mal agradecidos. Es que, ¿sabes qué pasa también, Franquito? Hay que empezar a farmear un poquito en TikTok, pues le dejamos de lado. y Sí, ya. le dejamos ¿Qué muchísimo vamos a de hacer lado. si no bajan todo esto? Y sí, pero y no bajan porque vos sos mal educado. No están bajando. Amigo, no voy a ami- mentir. no. No voy a mentir. Mi TikTok fundiste vos. Sí, pues, ¿qué si estamos vivos en la cancha? Acá, No, Franco, acá que agarraste fue. y le hiciste a nuestro. Pero por apuesta que te compatriota. bajó, no te bajó por... No, por qué cosa. Pará, pues. Demasiado estamos yendo. Demasiado empezó temprano. Yo estoy con todo. Tacta la pantalla, tacta la pantalla, tacta la pantalla, Vamos a tacta la reconquistar pantalla. Europa. Con el Decano 3, nos vamos a ir juntos. Vamos a reconquistar Europa. Te lo justo Vamos a con la conquistar. persona. Por una Europa. rosita, no cambia jamás Yokul. Jamás. Yo jamás le cambié. Es más, yo voy a regalar sus balchat. Así escucho hace 3 Pero años. hoy no. Cuando cobres. Cuando cobre. Cuando cobremos. Ah, hoy hay que. Hoy se entrega factura, ¿eh? Sí. Hoy Fuerza Franco ya dicen acá en TikTok, ¿eh? Vamos a conquistar Ojo. Europa, chat. Che, estaría bueno conquistar Europa, ¿eh? Europa. Porque vine de Twitch acá ya dice. ¿En serio? Hay gente que se migró de Twitch a TikTok. Gran mentira, no queremos escucharte. Van a Solo ver. a TikTok luego le hacen Es caso. más, yo voy a decir algo. Ustedes tienen que poner, yo quiero, No, si quieren sub. No me lees loco que, hola Iván Decano, ¿cómo andamos, mi rey? ¿Cómo estás? Coque Pero sí facturero. nomás, todo que está esperando transferencia esa bala para dar. yo también sigo esperando transferencias, será. Para. De los amigos de Coque. Forma fila. Hola amigo, hola Alan. Marco, ayer Chelson dijo que le limpiaron de Tigo Sport. Hay dictadura entonces. No, si algo no puede aparecer acá si está en otro canal. Eso es la verdad. No hay de ningún lado. Eso es algo que pasa siempre con la figura de canales, todos muchachos. lados, tienen Exclusividad. Franco, por ejemplo, no puede salir hoy en Radio. en otra radio. Coque, por ejemplo, Solo no se con puede ir a permiso. salir en Cerro. ¿Verdad, Coque? ¿Por O qué sea, no, boludo? Pero, espera, Che, estaría bueno de un Cerro Media. Pero no me van con bola. O sea, ya. Vos sabés que lo de Cerro Media estaba pensado antes de lo de Olimpia Media, pero no le dejaron trabajar a nuestro amigo querido. Ah, ¿en serio? Sí, real eso es. Yo ya tengo hablado de Cerro Media hace. Cerro Media, no se va a llamar, No se va a llamar Cerro Media, bien, Ah. no se iba a llamar así, se iba a llamar de otra manera, pero estaba pensado hace más de. realmente, El streaming. realmente Olimpia empezó primero. ¡Epa! Empezaron, hace 4 años nosotros planeamos, pero nos dejaron trabajar mi querido amigo Aldo. Te quiero, Aldo. El único que van con esta gente acá. Y Todos son repone y ya nadie. Mentira, Mr. Ten. Yo siempre te leo. Es más, Mr. Ten, yo te vi en Twitter a vos. Mr. Y vos no Tens. me seguís en Twitter, Mr. Ten. Una falta de respeto. Vos sabés que yo siempre le saludo a los muchachos, Y pero me ninguno dolió me sigue eso. en Instagram. Ninguno Me dolió, Solo Mr. Ten, que Junior. en Twitter uno me siga y yo sí te seguía, ¿eh? Una falta de Yo respeto, te Mr. seguía, Tens. Mr. Ten. Y obviamente, Ahora te tiro hate, Coque, dice. Ahora te sé. voy, dice. Dale, Che, y después yo te sigo. La Cabra Dan, ¿cómo estás? Bien. No, la Cabra Dan está con nosotros hoy. Hola, cabrón. pero la cara no va a servir mate. ¡Ah! Ya, vino con el mate, Solo papá, se por preparó. eso le traemos a la Cabra Dan para Marce que... Marín. Una falta de respeto. Cabra Dan, no le invites ningún mate. ¿Qué cara de sucio tiene ese Franco? Che, vos sabés que me trajo un Bolt. ¿Qué vos sos envidioso, Sí. Marce? Marce Marín. Me trajo un Bolt Envidioso. que les conoce, o sea, que nos conoce a todos nosotros. ¿Ya nos llevó a algún lugar? Sí, y me comentó una situación tuya. Que después vamos a. No, vos no. Mía. Pero cuando te bajaste y te vio, dijo, de la joder, ese olimpeno ya otra vez. Y después A mí habló de vos. conmigo. Y tiró unos centros ahí espectacular. ¿Quién peor? ¿Quién Chico, peor? perdón. No, vamos. Yo no uso Volt. Ve, Él tiene Bollywood. Ah, entonces sí uso. Vení.
¿Qué dijo Dan bien? se parece a Barbosa con ese dijo de mí? perfil. ¿Qué dijo de mí? No te voy a contar. ¿Algo Más oído? tarde, más ¿Algo oído? tarde. No, espera. Le vamos a dar Dice, frente, le vamos a dar- yo habla- te sigo en tu cuenta vieja, Marco, no doy detalle porque la foto de perfil te compromete. ¡No! No, no. ¿Qué? arriba, la muchachada y la hinchada, no. Una falta de respeto. Ok, Chico, se ¿qué? va a Zabala, dicen acá en Muchas TikTok. gracias, cabrón. No, basta, Che. Tito, ¿eh? Ustedes se dieron cuenta que... Al- Ustedes se dieron cuenta que el mate que hoy Dan trae tiene una montaña perfecta. Él es uruguayo, papá. Es uruguayo. Mitad Es uruguayo y confirmado mitad que paraguayo. uruguayo El será mate por- es O uruguayo, sea, ¿verdad? legalmente 100% uruguayo, pero nació El en mate Paraguay. uruguayo no. Sí ahora, sin miedo al hate. No vas a entrar en ese juego, No ¿verdad? entre en ese, pues evita ese influencer argentino que quiere hablar del mate de Paraguay. Che, muchachos. Está para garrotearle. Epa. Sinceramente, yo no me esperaba que Sudamérica nos represente tan bien en este Mundial de Clubes, teniendo en cuenta algo como que estaba el campeón de la Champions, justamente Botafogo, ayer se enfrentaba ante él y le ganó, pero estamos demostrando que el fútbol sudamericano, el fútbol sudamericano ¿Está invicto? está invicto en el Mundial de Clubes y el fútbol sudamericano es mejor que el europeo. Espera. Esto tenemos que ir a clip, ¿eh? Sí. Por favor, si puedes anotar ahí, me puedes pasar después, Marquito, ¿eh? Yo te voy a decir. Así que espera. Esto tiene que ir 12-14. 12-15. 12-15, empezá. Este es algo. Clip forzado, chat, dale. En el Clip chat, forzado. todos los perros. Clip forzado, dale. forzado. En TikTok también, clip forzado. ¿Qué Clip cambiado? forzado. ¿Qué cambiado está Ramiro? Dice. No, Coque es, chicos. No. Y por tu lente, porque le parece la cámara. Cámbiame la música. Poneme algo de tensión. Y por cierto, la gente me dice, sos de Tomatí, Marco, no de Sudamérica. ¿Qué decís? No voy a responder. Los equipos sudamericanos han demostrado algo en el Mundial de Clubes. Que el fútbol sudamericano es de roce, De maña. de maña. Y el fútbol sudamericano es mejor que el europeo. Díganme lo que quieran decirme. Pero los resultados y los números hablan por sí solos. Yo voy a ChatGPT decir algo. Acá ChatGPT me dio algo. ¿Qué te dijo ChatGPT? Si Botafogo A Franco, si Bo- Franco. Si Botafogo le ganó 1-0 al PSG y el PSG le ganó 4-0 al Atlético de Madrid, y además suponemos que ganarle 1-0 al PSG equivale a ganarle 4-0 al Atlético de Madrid, Botafogo le gana 8-0 al Atlético. Muchas gracias. Y aparte de eso, te voy a decir algo. El fútbol europeo tiene que dejarse ya del tiki-taka, taca. Vuelvan a las mañas. Peguen. Ayer, como le pegaban lo de Botafogo a lo del PSG. ¡Qué hermoso! Y Hermoso. ayer, Dué nunca en su vida le pegaron tanto como ayer. Vitiña es mejor que Vitiño. No, al revés, ¿verdad? Verá. Fundió el clip. No, Fundió el no, clip. pero igual. Acá. Dice, PSG para Sudamérica es ganable, dice. Olimpia le metía 5 al PSG, dice. Vos sabés que yo sinceramente creo que este espera, Olimpia de ahora, espera. sin termear, Sin, Espera, esto lo espera, digo yo sin te quiero termear. preguntar. Este Olimpia de ahora. Yo te dije, espera, cállate. Es más, yo te voy a decir algo, sin termear, Marco, sin termear, te voy a decir sin termear, Marco. Coque, te voy a decir sin Coque. Esperame, te voy a preguntar. Coque. Si Olimpia estaba en el Mundial de Clubes, Le iba a tocar a este grupo le iba a tocar cierto, iba a estar en vez de Botafogo, de Botafogo. que es claro. campeón de la Libertadores. Claro, no, el grupo iba a ser Olimpia, Atlético Madrid, PSG y Seattle Sounders. Olimpia se paseaba en este grupo, Coque. Y mirá que lo digo sin termear, Lo digo sin termear. Muchachos, Olimpia.
Imagínate, nada lo que decir. Le rompía el orto a todito esto. Cena realista, yo soy realista con mi club, yo soy realista con Cerro Porteño, hermano. O sea, yo entiendo que el PSG perdió contra el Botafogo, entiendo, pero yo soy realista con Cerro Porteño y Cerro Porteño jugó, ¿Qué? jugó 4 veces contra el Botafogo, le ganó 3 y perdió 1. Ahí está. O sea, yo no sé. Ahí está. Yo no sé. Si Ahí Cero le está. ganó 4 veces, le ganó 3 al PSG, le rompemos el culo. Yo te voy a decir algo. Vitiña no pasaba de Richard Ortiz. Hermoso. No, ¿vos decís? No, de Richard justo sí Diego, usted pasaba. No me pasa ninguna. Eso que te amigo. estoy pasando, amigo. Le bailaba a Sí le Vitiña. metiste ahí. Richard Ortiz le bailaba a Vitiña. No. Pues, Y eso, eso que sí, estoy- eso eso sí que ser estoy- termo. Eso que no estoy siendo termo, ¿eh? Imagínate si lo era. Vos Imagínate sí que si era Adriana termo, Alcaraz- ¿eh? Vos sí que Adriana Alcaraz le metía gol a Pero Donnarumma. por favor, Adrián Alcaraz le metía gol a Donnarumma y Pero, le pero bailaba espera, encima. si Olimpia iba al Mundial de Clubes, muchachos. Benedetto iba a ser otro volador, No, papá. no. Hermanos de la Junta Latinoamericana, ¿Qué? Pero ese tono es medio... a ustedes les digo, sientan orgullo de lo que estamos logrando todos juntos como pueblos hermanos. ¡Ey! 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 ¿Eh? Uno mal educado esta gente, Bulo te eliminó, ¿cómo qué me poner? Bueno, la puta, vuelvo a mi realidad entonces. Qué loco, déjenos disfrutar. Fui al Mundial de Clubes, me cogió Bulo y bueno, ya está, ¿qué quieren que diga? Pero déjenme soñar. y piensa que pueden competir en el Mundial de Clubes. Vitiña no pasaba de Maciel Coque, ¿verdad? No, no pasaba. Muchachos, les quiero decir una cosa. Fuera bola. Yo me siento sudamericano, me siento. ¿La qué? Latino iba a decir bombón, va, latino pachuca, eso se dan la verga. Yo soy No. ¿Atendé qué? sudamericano. Mercosur, papá, no sé. Me siento así. Quiero que vengan, potencia mundial Sudamérica. Quiero que los jugadores ya no se vayan a Europa, que se queden nomás allá acá. Quiero pelearme contra todos, que Mastantuono no se quede en River. Quiero que se den cuenta otra vez y volvamos a tener ese crecimiento futbolístico y volver a creernos lo que somos, porque somos buenos. Somos buenos. Somos buenos. Y me gusta estar festejando victoria ajena, pero pues somos sudamericanos. En serio, Pachuca, eso. Muéranse. No vaya nada. Ya estamos tratando de levantar el tiki-toki, mi rey, y vos tirás esa. Mercosur es más que la Unión Europea. Cono Sur nomás, papá, el Cono Sur. A mí me Sí. gusta- yo banco el Cono Sur. Argentina, Con Uruguay, que no sos Paraguay. serio desde el ICC Colombia. Fuera bola, Europa, ¿cómo te salvó la ley Bosman? Sí, le salvó la ley Bosman a Europa. Muchachos, ¿Cómo te salvó la ley Bosman a Yo me Europa? siento sudaca, no en el bigote, muchachos. no en el bigote. atendé que... Esto es lo más sudamericano que hay, brasilero, fuchibao, merca voladora. Dejate de joder, boludo, la gran puta, Yo me siento sudamericano. Es que, ¿sabes qué? Hay que partir de un punto. Hay que partir de un punto, desde mi punto de vista. Punto. A Botafogo y a los clubes sudamericanos se le dio solamente 1%, digámosle, de posibilidades de pasar contra estos Eso equipos mismo dijeron ellos. europeos. Realmente Botafogo estamos dijo- hablando... Sí, el mismo jugador. Y el mismo jugador dijo que 1% es mucho. 1% es mucho. Y eso es lo que pasa, que lo que ellos no tienen. Que acá en Sudamérica, los equipos, sea paraguayo, argentino, brasileño, ante cualquier pronóstico, nunca nos achicamos. Jamás. Nunca nos achicamos. Jamás. No Vamos a muerte. existe equipo, sea Real Madrid, sea el PSG, sea quien sea, a ningún latinoamericano, ningún sudamericano se va a achicar nunca. Y eso es lo que estamos demostrando en el Mundial de Clubes. Porque hablamos del campeón de la Champions, hablamos de equipos que están más arriba en la tabla en sus ligas, pero el sudamericano no se achica. No se achica. Cuando yo era más chico, estaba chau loco yo, escuchaba este tema. Y hoy quiero escuchar este tema. Escuchá. Alguien está que juega kuna chay muka kay
Puerto Rico, Nación Mantapacha. ¿Conoces? Este es un tema para escuchar ahora. Escucha. Escucha, Marco. Latinoamérica. Este es para escuchar hoy. Soy lo que dejaron, soy todas las ¡Vamos! obras de lo que se PSG, robaron, un pueblo Tembo. escondido en la cima, fieles de La cuero, saca de por eso Tembo. aguanta cualquier PSG, clima. Tembo. Soy una Real fábrica Madrid. de humo, mano de Vas a obra ver. campesina Bayer, para prepárate, su escucha. consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del Después de haber planeta ganado todo en lo mi europeo. cordillera. Soy Ah, me gusta, me gusta. padre, el que no Quiere a su patria, no quiere a su madre, Mbappé. ¡Mbappé! Un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú, Florentino Pérez, comprar el viento. Alcaefi, ¿cómo es? Alcalaidi, ¿cómo se llama? Tú no puedes comprar Sudamérica, tú. Puedes comprar el Ya está. ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Vamos Sudamérica, carajo! ¡Latinoamérica, viva Bolívar! ¡Viva Pedro Juan Caballero! ¡Viva Marica López! ¡Bolívar, Pío Bolívar, boludo! sonrío, la nieve que ¿Cómo me Pío Bolívar? ¿En serio, Pío? el sol que Simón, me seca y la pará, lluvia pará, que pará, me pará. baña un Espera. ¿Cómo Pío Mi Bolívar? brother, Simón Bolívar, libertador de América, liberó cuántos países. Dejate pe joder. Que vos quieras venir con chicana y no sepas quién es Simón Bolívar, libertador de países. ¿Por qué Bolivia se llama Bolivia? ¿Por qué Bolívar se llama Bolivia? ¿Por qué Bolivia se llama Bolivia? ¿Por qué? Por Bolívar. ¿Y por cuál es la plata que maneja Venezuela? El Bolívar fuerte. La Gran Colombia, papá. Pero por favor, no me vayan a hablar de historia acá, papá. No me vayan a hablar de historia. Estamos hablando de historia acá. También hay que decirlo. Bolívar conquistó la nueva olla. Pero si te ganó Bulo, no puedes tener argumentos. Siento que legalmente al pedo de ese tipo de hablar de Pero, Bolívar. es que estamos hablando de la conquista de Bolívar. Que Bolivia, que... Chicana, que chicana, coge al pedo. Venezuela. No, Coque, Y también conquistó la nueva olla. Coque, no estás en una posición. En la donde vos posición en me la que puedes está farrear. Coque no te puedo defender, Vos sinceramente te tampoco me digo. puedes farrear a mí. Yo estoy en octavo final, vos estás jugando Copa Paraguay y torneo local. Yo puedo seguir avanzando, puedo seguir sumando puntos para el próximo Mundial de Clubes. Yo- pero entiendo tu momento de locura y de necesitar bajarle la caña a alguien, pero yo tampoco te estoy bajando la caña a vos. Porque hay un momento de estar todos unidos, todos hermanos a favor de Sudamérica. Y vos sos el típico Típico. anticerrista. Anticerrita. Con orgullo. Con orgullo. Vos sos la por pelota, Anticerrita, por en serio. pelota. Por pelota. Bueno, basta ya. Che, pero espera un rato. Me gusta. Yo le quiero decir nomás a los muchachos, Coque. Esto no es para mí, ¿verdad? Pablo, Tana, gente de Sudamérica. Ahora y nomás ya, ¿sabes por qué? Yo y los pibes después de ganar Ah, no, todo lo europeo. Eco está haciendo, perdón, Zócalo. ¿Sabes qué pasa? Porque tenemos tiempo hasta las 10. Tenemos tiempo hasta las 10 porque... Las 10 de la noche. La boca. Antes no No, vaya. ¿sabes qué? Mejor no. No, Ese es sí, Sudamérica. sí, Lo ahora van a sí. llamar Mufa. Acá hay que subir. No hay que subir nada que dijimos de boca, nada. Ahora no hay que subir. ¿Y qué pasa si sí? Cagón. ¿Y si sí? ¿Y ¿Ves? si sí? Por eso vos no fuiste un libertador de América. ¿Vos pensás que yo tenía miedo? Se fueron contra todos los virreinatos habido y por haber. No fuiste libertador de América. Más me gusta. Hoy nomás me di cuenta del concepto que el campeón de la Libertadores. Nosotros nomás le decimos campeón de América, porque América es muy grande. Me encanta cómo le estamos obviando nomás a Norteamérica, como que no tienen los fútbol. Como ¿Y no tienen go? Ya vamos por sentado que le vamos a romper el culo a los y no- con Kaká. Y no tienen fútbol. Por eso nomás ya el campeón de América es el Libertadores. No digamos nada. El Inter de Miami ayer le ganó al Porto, Yo ¿eh? no puedo creer eso todavía. Qué golazo. Pero de qué Messi. golazo. Yo... El mejor del mundo, el mejor de la historia, no hay discusión.
Pero hermano, ganaste un partido, boludo. El mejor de la historia. Y no hay está discusión. súper bien, está Es súper más, bien. yo te voy a decir algo. Con Pablo ayer, cuando agarramos y vimos el tiro libre. Este sí saca ya. Este ya es cualquier cosa ya, Benja. Sí, venga, ponen su Spotify ahí para escuchar, Ay, Karol G, yo quería escuchar Karol G. De tabú de venga ya. Bichoto. Bueno, ¿qué quería Eso decir? hay que decirlo, ¿eh? Ayer, muchachos, increíble. Vos veías ese tiro libre de Messi y vos ya decías, este es un gol, es un penal para Messi. Y fue así. El mejor jugador de la historia del fútbol. Mostrá un poco tu mate, Lionel Marcos. Andrés Messi Cuchitini. Mostrá un Y poco tu que lo mate. llore Marcos Morel. Mira, ahí muestra su mate. Ahí está. Que lo llore Marcos Morel. Que lo llore. Y que lo llore Marcos Morel. ¿Por qué me crees que yo lo Bueno. lloré? Me escribió Abel el día de hoy, o sea, ayer y hoy. No, acá quédate. Quédate tranquilo. Pedile ya este corte de Latinoamérica de nuestra amiga arriba. ¿Cómo querés que pida, papá, si estamos en TikTok? Ahí te voy a pasar el... Hola, Belén. Hola, ¿Cómo Belén, estás? ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, espectacular. Sí, Me sí, encanta. Claro. Al día. Al día. Sí. Perfecto. Eso es lo importante. Al día, tienen vehículo, renueven su habilitación. Hasta ahí nomás si no quieren tener problemitas. Sí, porque ese es complicado, ¿eh? Complicado, es pena, no estira ese. Vence. Denzel Washington. No, vence. Ah, Vence este 30 de junio la gente. habilitación vehicular. Ah. Entonces, sí. ¿Y vos dónde te fuiste a hacer? ¿Acá en Asunción o vos haces? No, Vos yo te vas a ir de ten... la City, casa matriz. Ah, espectacular. Está Saludame, bien. Belén, te pide Adrián Hola, Fleitas. ¿cómo están? Hola, Adrián. Hola, Yukul o Jukul, Iván Decano, Bueno, Gabriel. Y G de la Rubia, ¿cómo estás en Instagram? Belén Rivas. Con Belén S Rivas. era, ¿verdad? No, Z. con Z porque la S ya no estaba habilitada. ¿Cómo estás vos? Yo estoy en Marco Morel guión bajo. No, ¿cómo estás de hoy? Pero aprovecho que yo para... Ayúdame, Ayer te nada. extrañé. No, yo también le extrañé mucho. Y G de la Rubia, muchachos, ustedes saben todo. ¿Qué es lo que se hacen de los capos Belén ahora? Rivas. Y Coquet, me encanta lo que está diciendo en TikTok. Te banco a muerte. ¿Qué? Sí, recién dijiste que ese R7 es el mejor de la historia. Solamente acá la gente de Twitch acaba de decir lo de... Venga, tampoco es sin música, será. ¿Estás bien, Pio? Tranquilo, Pio. Hoy es viernes. Se emocionó por Botafogo. ¿Se emocionó? Sí, Diego, mira quién está ahí, estaba Orteman. ayer ya estaba comentando el partido. Antiguo Sport. Digo Sport. Ah, sí, El mejor de toda la historia. Sergio Daniel estuvo Orteman. comentarista en el partido de Palmeiras. Que lo llore la gente. Creo que estuvo. Mira qué bueno. En Marco, Tigo. ¿fuiste domado? Tranquilízate. ¿Quién Sí, me cierto, domó, cierto. Anaí? ¿Quién me Y- domó? Messi. ¿Pero por qué si yo no dije nada de Messi? Hablaste mal de Messi tratando de hablar mal de Cristiano. Ah, Eso es lo que me acá- pega. Vos sabés que la gente está preguntando mucho por Peralta. Fabri Peralta. Sí, y también por Zavala. Vamos a tocar esos dos temas. Hay que tocar esos dos temas. Claro que lo vamos a tocar. Recién le escuché a Regis Márquez. Mira, chores. Cuando habla de época de quilombo. Tranquilízate, na, viejo. Yo que te voy a pasar. ¿Qué pasó con Regis? No, dijo que es el único. Habló con Chipi. Chipi. ABC, Con ABC. 7:30 M. Y dijo que todavía no está cerrado lo de Diego Fernández ni Vargas a Olimpia. Lo de Diego Fernández, que supuestamente Coto le llamó a Regis y le preguntó, pero el jugador todavía no se sentó a hablar con Regis. Y Regis ahora está embarcando la puerta 5 de Brasil para venir a Asunción y esta tarde noche tiene que reunirse con el jugador y con todos para decidir. Es que, bueno, vos estás hablando de Vargas, el De central. Fernández. ¿Y Vargas quién es? El central. El central justamente Sí. de Guaraní, que Buenísimo. justamente la vez pasada nos dimos cuenta que ¿Te tenía acordás? 23. Buenísimo. Mike Sí, Towers. te dije- Es, creo yo, uno de los mejores centrales que tuvo el torneo pasado. ¿Y te acuerdas que hablamos acá y descubrimos que había sido 23 de juvenil años y es tiene. paraguayo? Juvenil 23 paraguayo. Para años, mí Alfaro es Acelo. un proyecto Y yo increíble. dije, convóquenle. Y Nelson se rió de mí. Malo Nelson. Manso. Y Eh, ahora Olimpia le quiere. Disculpame, Malson. Mira, Marquitos. espérame un ratito. Un Malson. ratito, antes que dé la Porque, información. sí, dale. Porque yo estuve hablando con la gente de TikTok. Sí. Sos muy Y si serio llegábamos así, a 10.000 likes Te deja Eh. muy serio el matero así. y con el lente todo, Mm. Si llegamos a 10.000 likes yo tenía que darte una KPT. y llegamos a 10.000 likes. Llegamos a 10.000 y te tengo que dar una KPT. Mentira, 10.000 likes. Qué No, grande. pero... Por ustedes de TikTok. Qué Coque fue grande. el que más like estaba dando a Coque. No,
Ahí que le está viendo, toc, 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 Pero estaba poniendo. espera, si no te Pero déjalo. Y te quiere pegar, te quiere contar nomás, te está tomando de boludo. Pero Yo voy a Está sacrificarme. dando todo por el equipo. Espera un ratito porque Elvin Cups. Elvin Cups. ¿O es? No, sí, Cups que es. me gusta cómo Marcos, yo no pronuncias. apoyé, dicen. Tranquilos, tranquilos. Lo que uno siembra, cosecha. No se preocupen. Bien, porque... Olimpia ofertó a Guaraní un intercambio. Cederlo. Olimpia ofertó a Guaraní un intercambio. Cederlo definitivamente a Diego Fernández a cambio de Gustavo Vargas. El ofrecimiento fue tratado anoche en directiva aborigen. La decisión queda a cargo del presidente. Esto es información de Agustín Benítez. ¿Se imaginan a Vargas en Olimpia? Un central de 23 años, juvenil. 22. 23, 22. 22 años tiene Vargas. No puede ser. 22 años. Mike Towers. Fíjate, po. Por lo menos veo que Olimpia está con todos los problemas que tiene Olimpia también. Está viendo de cómo mover sus que necesita. piezas. Olimpia está moviendo sus piezas, Mike, está ¿cuál mandando gusta lo de Olimpia? Zavala, está viendo Estaba. perdón. intercambios, está queriendo hacer lo mismo con Guaraní. 23. Olimpia está... Ah, no, sabes que me confundí. Porque lo que está hablando Franquito también sonó ayer. En caso de que se vaya Zavala, ¿sabes quién suena también? Salomón. No. Benítez. Alexis Cantero. Alexis Me Cantero. gusta. 22 años. Me gusta. Me gusta. Lateral izquierdo de Guaraní. Él fue también al preolímpico, Si no va a poder hacer dos cosas a la vez, dámelo a mí. No, tranquilo. ¿Qué hace Riquelme en el stream? No, ni en... Juan Román con el Riquelme. mate! Por favor, hacen un poco. La comisión del mate. Acá poné y, y en la otra mano. Con que trabajás en tu club. Pero eso Baraco es de Guaraní, mi rey. Eso que no es mi club. ¿O querés que sepa la edad de todo el mundo, Ay, Junior? Riquelme, bra, Vos, Riquelme. por ejemplo, Junior, tenés 27 años. Por favor, hagan un Doca Cabé y Riquelme. No, Mamá quería Riquelme, ¿eh? Dale. ¿Qué va? ¿Qué es lo que mamá quería Riquelme? Que sos ¿Qué? buenísimo. Ah, ya está. A la pucha. ¿De quién es el mate? Yo sé que te duele. Yo sé que te duele que Lionel Messi sea mejor que Ah, CR7. la pucha, yo no mencioné absolutamente nada. La cabra. ¿Sabes qué? A usted le gusta lo que está haciendo Olimpia en el mercado de pases. Con eso quiero abrir el debate. Porque Olimpia ya pagó lo que era la inhibición y desde ahí comenzó a traer 6 refuerzos. Hoy se habla nada más y nada menos que de un intercambio por la adquisición de Guaraní de manera definitiva con Diego Fernández por un jugador, un central, como lo es el jugador Vargas. Que para mí, sinceramente, sería un negocio genial. Olimpia con los trueques ya hizo bien, como por ejemplo Robert Rojas por Adrián Alcaraz. ¿Te gustaría este cambio, Belén? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho que en varios... me siento rico que sí. De hecho que... Demasiado periodista andás, Marcos. De hecho Y que... está Demasiado bien. serio de andar, no funciona así los clips. Tenés que ser más suelto. ¿Qué onda con los fichajes de Olimpia? Decilo. Ahí ya, ¿no? Ah, Decilo. Boom, boom, boom. Decilo. Sos un la maleducado. facultad. Decilo. Sos un maleducado porque Sos estás maleducado. interrumpiendo Está a la interrumpiendo un compañera clip. quien estaba dando Perdón, su Belén. libre opinión. Su termo le delata. No, nada que ver. Belén, ¿te gusta, ¿Puedo obviamente? seguir? Por favor. Sí me gusta. Hasta Irma. Para que puedan hablar todos. Toma. ¿Viste? Por tu culpa, Mirá, por tu se enojó culpa. contigo. Por tu culpa. ¿Viste? Por tu culpa de... No, tu culpa de la Franquito. gente ya cree que se no enojó tiene libre Belén. expresión acá. Se enojó Belén. No tiene más libre expresión acá por tu culpa. Porque vos le querés poner O sea, una sos- manera... Sos un dictador, Franco. ¿Cierto? Te estás volviendo en lo que vos prometiste destruir, hermano. No, nosotros estamos volviendo totalmente periodistas y me da por las bolas. Esa es la verdad. Pero si Está- vos... Hola, ¿cómo andamos, señoras y señores? Bienvenidos ustedes a Pasión. Mientras vos no te Para eso voy a sientas poner la y no radio seas nomás. periodista, no Para hay eso voy a poner la problema. radio nomás. Acá yo quiero grosería, maleducadez. No. Si Quiero- decís grosería quiero- y sos maleducado, no suspenden TikTok. Quiero libre expresión, pero guaranga, como hablamos nosotros en la vida real. No quiero ese caretaje. Che, Coque. ¿A usted le gustaría? Coque, boludo. ¿Te gusta bien la incorporación de Gustavo Vargas que puede irse en Olimpia, boludo? Así ¿Te tampoco gusta como... hablamos. O sea, vamos a hablar como Franco, boludo. O sea, chicos, hay información del Vincops
Esperamos un ratito, en Si serio. yo- si yo- Hay información de... Ah, qué Si mierda, yo boludo. no puedo nomás hablar como Marco, pero no soy Qué- bilingüe. Pero si qué, no hablaría qué como mierda, Marco. boludo. Claro que no soy bilingüe, Vos sabés que- boludo. vos- No soy vos- guaraní, mam. vos sabés que- O sea, Dai Kwai. Dai Kwai guaraní. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Prendela un poco la hornalla! ¡Me quiero bañar con agua caliente! ¡Mamá! Vamos que tirarnos bien de acá, ¿eh? Vamos que tirarnos bien. Mucha fuerza a toda la gente que está Vamos, pasando Cristiano. por ese Vamos, que momento. comprarlo en Seti, papá. 150 sale. Yo me compré. Te compré a mi mamá, me electrocuté todo. Boludo. Mamá, Amigo, me electrocuté demasiado fuerte con la Lorenzetti. ¡Tembo! Hoy me desperté con un shock. Ay, ¿por qué me cambió tan rápido? Perdón, porque hoy quise poner mi ducha. ¿Ves que? Es que vos no entendés lo de la ducha esa. O sea, yo ahora me baño con ducha eléctrica. Ahora recién. Bajé de nivel, ya no tengo más calefón. Se fundió mi calefón y compramos Lorenzetti. Y me baño ahora con ducha eléctrica. Y yo no entiendo cuál es lo que es caliente, si el que es. ¿Ves que es un círculo? Hay un círculo Que vos negro y tenés- blanco en la mitad. vos tenés que mover. Hay uno que es todo negro y uno que es todo blanco. ¿Y cuál es lo que es el caliente si no tiene ningún color? Yo toco croc, 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 bravo. Y una vez hago, hoy a la mañana, hago croc así. Boludo, pues te va a electrocutar con ese franco. ¡Bome! ¡En boleta! Amigo, sacudí todo lo que tenía que sacudir. Me desperté así. Mi café no me despertó tanto, boludo. Y se fue. Che, pero, y alzó la ¿sabes por llave. qué me río? ¿Sabes por qué me río? Porque me pasó, boludo. Y claro que te pasa, Sí, el te Lorenzetti es pasa. un... No tenés que tener la piel cortada. Deja ¿eh? pues decir la marca, boludo. Saludos a todos los amigos. Franco, no tenés que tener la piel cortada, tu cutícula cuera ese. Y tocar la llave. No, yo una vez. Yo- no, yo- por yo eso tengo- agarro, apago, prendo, Ay, pa. ay, ¿Sabes lo peor? Que hay tres cosas. Uno con lo más anda, sino el caliente y el frío, pues no, ya no sirve más. Uno nomás es el que tiene que correr agua y la ducha te calienta, ¿entendés? Vos sabés que antes se hablaba de fútbol en este programa. Perdón. A la No. pucha, Pero Coque, Pero a la. Coque, metete en el partido, será. Acá se Yo, habla- yo estoy siempre con el chat. Siempre. Y si el chat dice, el chat tiene razón. Y bueno, y que Siempre con este chat. Que vayan Siempre. a ver ESPN, entonces. ¡Vamos! No. Eh, Belén, Belén. tranquila. ¿Viste ese meme que es de cuando hablan de jugadores y tipo, que se vaya a la mierda Ronaldo, que se vaya a la Y mierda ahí, Messi? ahí, y después, en ahí. Golo Kanté, oh, no. No. Aquí salva el programa. Coque Fritas, acá se habla de fútbol. Coque es nuestra pu. ¿Eh? Belén está borracha, maleducada. La voz del pueblo. Siempre la voz del chat. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Si acá se habla de fútbol, el primer audio que pongas tiene que estar hablando de fútbol. A ver. Y si habla el cualquier vireza, primer audio que queremos escuchar. Espera un ratito, yo no quiero entrar, Cero, yo no 986, quiero 15, entrar 21. todavía en audios. Déjame, no voy a reproducir todavía los audios porque estamos, ya que hablamos de fútbol, Vamos a muchachos. pegarnos bien ya. Vamos, no, vamos a hablar de fútbol, ¿ok? La gente quiere hablar de fútbol. Esto No. se desprogramó Yo no voy a porque permitir. Franco está Yo en no voy- desacuerdo yo- con que hablemos de información Yo deportiva no voy a y que permitir. hablemos de una manera. Yo no voy a permitir que me digan eso en el chat. ¿Qué te dijeron? Gol de Cano. No ¿Qué te voy a dijo? permitir. Belén, no. yo no voy a permitir eso. Ella ya no está más juntos. No. Salvador Ica ya se separó de Edwin. Dejen de decir boludeces. Basta. Vamos a volver al tema Olimpia, muchachos, porque para mí es algo muy interesante y quiero que, yo no escuché todavía la opinión justamente de Coque con respecto a este posible trueque que se puede dar, porque, recalco, Diego Fernández sería jugador definitivo de Guaraní, Guaraní. perdón, pero ¿cuál es el negocio? El jugador Vargas sería de Olimpia, sería un trueque, porque recordemos que Diego Fernández es de Olimpia. Es de Olimpia. Pero fue de préstamo justamente a Guaraní porque cuando Hasta eso diciembre. No podía habilitar. no podía inscribir a los jugadores Hasta porque diciembre estaba es el- con inhibición. Hoy Olimpia está sin inhibición y quiere hacer un trato. Desinhibido. Ese trato le gusta a Coque, no le gusta a Coque, es un buen negocio, no es un buen negocio. ¿Qué le dice su amigo Coto? Si ya se da o no se da. ¿Qué dicen los perros en Olimpia? Bueno, estuvimos reuniéndonos. Un día te va a agarrar Coto y te va a decir, dejate ya decir más nada. No, porque él es mi amigo, Franco. Vos me hablar con Coto, en serio. Vos sabés, la primera vez que le vi a Coto. Muchas gracias, Franco, por esa sub. Franco, bien. Gracias, Franco. Por Bueno, fin continuamos regalada. con Olimpia, sí. La primera vez que yo le vi a mi amigo Coto, Ujú. le saludé, le dije, hola, presidente. Y él me dice, ¿qué hace? Me dice.
¿Qué hace Coque me dice? Vos sabés que me Me chupa un huevo lo Coque- que me acabas de decir. Yo te pregunté sobre lo de Vargas. Si te parece responderme, hablamos de fútbol. Hablamos de fútbol. Vos estás defendiendo al chat que habla de fútbol y me contás anécdota con el presidente Coto Nogués. ¡Bien, Marco! ¡Pegue! Decime, Coque. Te pregunté por Vargas. Here we go o no. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo se nota que Messi te destruyó todo lo que podía destruir? Háblame de Vargas Bueno, en Olimpia. Para mí sería buen troque. Buen ¿Sí? troque. ¿Sabes por qué? Porque Diego Fernández, ya hablando en serio, Diego Fernández juega en un puesto donde Olimpia tiene bastantes jugadores. Sí. Y también Vargas, para mí sería un refuerzo muy bueno en Olimpia. Necesita. La Es que- verdad. Y no tenés muchos jugadores en defensa ahora mismo. Pero Centrales. No. Hermano, Tenés muy pocos. Yo te voy a decir Tenés algo. muy pocos. Olimpia. Y él sigue, se fue ya a préstamo más. Olimpia va a Maciel no préstamo. sigue. Maciel no sigue. Solamente Licha. tenés Capazo. No, Licha tampoco ya no sigue. Robert Roja ya no está. Robert Roja ya no estás. Solamente tenés Hugo Adrián. Alfonso. O sea, perdón, Hugo Benítez defensa. Tenés Junior Barreto. Capazo. Claro. Y a Alfonso. Pero lo de Maciel Esos cuatro. ya salió, lo de Licha tampoco salió todavía. O sea, se sabe que no Lo van a de continuar. Maciel es una información que había salido, pero lo de Liche todavía no está confirmado. No, pero obviamente todos A mí- creemos y sabemos que va a ser así, A pero no mí sale no me más. disgusta eso. ¿Qué no te disgusta? No me disgusta el tema de Vargas a Olimpia, Ujú. el trueque con Fernández, pero lo que me preocupa es el tema del lateral derecho. Ese es el tema. Bueno, el tema con el lateral derecho hay opciones. Usted Ok. por lo menos Porque tiene hoy- lateral derecho. Hoy se habló, justamente hoy hablando en Olimpia Media, Sí. el que les habla. Bien. Gracias a toda la gente que está bancando. 109 personas en Muchísimas gracias, Twitch. muchachos. Vayamos También a rompiendo, la vamos, gente- vamos, vos vamos. sabés, ya estamos ¿Cuánto? 97 personas en TikTok. ¡Volvimos a TikTok! Volvimos a ¡Vamos! TikTok, le dejamos abandonado a muchos a los de TikTok porque le teníamos lejos, pero ahora ya le tenemos cerca y ya le podemos leer también. Y también a la gente de Twitch que siempre está Alfaro escuchando de nuestras Nacional cositas. fue un pedido de Bernay a Guaraní también. para lo Eso, que dicen. eso es algo. Olimpia está viendo el tema Sí. del lateral derecho Sí. y no se descarta también que Hugo Benítez juegue de lateral derecho. Benítez me fue apartado. Bueno, ¿O no y- jugaba? No, Hugo Benítez, mire, yo Palermo recuerdo no lo tenía en la- cuenta. La última vez que yo había escuchado ¿Te acuerdas justamente cómo de jugaba? Hugo Palermo no lo Benítez tenía en cuenta Hugo fue Benítez. Hugo Benítez padre. Hugo Benítez padre. ¿sabes? No, ¿cómo que Hugo Benítez padre? Senior más así. Saborido ¿Pero ¿Por qué le no estás iban diciendo de Hugo cara. Benítez padre? No entiendo, Hay sinceramente. dos Hugo Benítez, debe ser mayor. No, Hugo No. Benítez defensor. Hugo ¿no? Benítez defensor. Sí, Hugo Benítez defensor, la última vez que yo escuché de él fue cuando Palermo aclaraba que él tiene varios centrales. En su momento estaba Robert Rojas, estaba Alejandro Maciel, y que entre esos no entraba como prioridad el jugador Hugo Benítez. Hoy yo realmente lo veo bien a Hugo Benítez, pero como lateral no sé, es rápido, sí, porque él tuvo un pasado en Ameliano, si mal no recuerdo. Sí, él Buen viene de pasado. Ameliano. Un pasado. Él fue Campeón. titular indiscutible campeón de Copa Paraguay y Sí. Supercopa con Ameliano. Él tuvo un muy buen presente con Ameliano, Sí. por eso se lo llama y se lo trae en época. Él no vino en época de... No es Cardona. No, él vino en la ¿Con época Cotla? JCC. Ah, con Cardona entonces. Sí, creo. Si no me equivoco, me pueden Hace tanto corregir. tiempo. O sea, Pero, sí, él, pero él no Olimpia todavía no se lo vio como lateral derecho. No. ¿Cómo O central? sea, todavía Él no, es central. no estuvo, no está dentro del... El año pasado vino, No ¿verdad? se lo presentó dentro del esquema titular como lateral derecho. No, Era Olimpia. no. Solo central, que por ahí estuvo. Pero, a ver, para mí... Bueno, Igual ¿y no quién me va a ser su asegura. suplente? Argüello, entonces. Igual no me asegura. Arguello y Igual Facundo Baruja. yo, Argüello y Facundo Baruja son. Sí, Baruja ¿Cuál? es juvenil de... Argüello es el que está vino haciendo para la el refuerzo de la pretemporada sub-20. 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 Sí. Bueno, A mí lo que me sorprende es que por lo menos ustedes tienen lateral derecho. Cerro, único lateral derecho que tiene, le está mandando a préstamo. Y ahí lo Alan. compara. Alan Núñez. Bueno, pero en Cerro también está la opción de que lo pueda utilizar a Velázquez, como dijimos la vez pasada en el programa de Tivo. Claro, Velázquez. Velázquez. O a financiarlo al Chico Gómez. ¿Sabes? Saborío no viene en el chat, se habló ya de eso, no viene ¿Qué Saborío. dice el chat? ¿A quién le quieren? Vos traer? sabés, ¿A quién Belén, quiere que yo hacer siento trueque? que Belén por lo menos... Vos sabés, Belén, que yo siento que Olimpia por lo menos está buscando la forma de darle la vuelta, ya que evidentemente no tiene mucho dinero para gastar tampoco Olimpia, ni Cerro, ni
probablemente ningún equipo del fútbol paraguayo tenga mucha plata para gastar ahora mismo. Olimpia está pagando su estadio, está pagando la inhibición, hizo el trueque esa bala para zafar eso, pero por lo menos están rebuscándose la manera de conseguir jugadores. Veo que están Es que están haciendo obligados a hacer trueques, eso. están haciendo préstamos de un mes, están ganando guita, y me preocupa un montón de Cerro, me preocupa, veo que es así nomás. Mira. No ven la forma de tratar de mejorar las cosas. Es gastar, y que venga el que tenga que venir. Y después que se vaya el que tenga que irse sin siquiera Y vos decís que ahí- ganar nada de dinero. Alan Benítez se fue así. Ahí como dice José SCP, justamente. Vos decís que no es opción que Velázquez sea lateral. Y es una opción. No es El la- día, no es la mejor posición. el para día de hoy Velázquez, Martínez ¿verdad? va a estar dando una conferencia de prensa y vos sabés que, según Mati Cuevas, periodista de Versus, periodista de Nación Media, tira una declaración fuerte, muy potente. En Cerro Porteño no hay interés de levantar la inhibición y se le puede escapar la tortuga, dice. ¿Cómo? En Cerro Porteño no hay interés de levantar la inhibición y se le puede escapar la tortuga. Y todos los posibles refuerzos. Por que eso, o salió. sea, yo no sé en qué carácter lo dice. ¿Quién porque, dice esto? Mati Cuevas, es un periodista de Nación Media que justamente conversó con Versus. Pero No, horrible me sería. preocupa. No. Me More, preocupa. Pero es Me preocupa. Es una. Ojalá sea baiteo nomás. Yo creo que puede ser baiteo también. No, Puede ser un baiteo para- Sin desmeritar una información posible que sea del periodista, pero igual es muy fuerte salir a decir Mientras eso. Pepe y Torres siga tirando refuerzos para Cerro, yo sigo con la fe que van a levantar inhibición. Es que se habló de 4 refuerzos. 4 refuerzos. Mucho top team, Y Rica, uno más. Mauricio Peralta, se habló de unos cuantos, se habló, la verdad. No, y lo de Cardoso. Cardoso, sí. Claro, Fernando. Hola, mi querido Nelson Fútbol Rivera. Primero que todo, antes que usted hable, le quiero decir que buen suéter metió hoy, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿En El serio, mate. veo? El mate es. Estás rojo, en serio, de allá se te ve muy rojo. Epa. Estoy de buena tal? salud. ¿Cómo andan? Bien. Andan bien, por lo menos. Bien. bien. Me preocupaste porque estoy rojo, capaz por el mate y porque estoy más abrigado que nunca. Borí de metal. Borí de Ya metal. llegó el representante de la... No. ¿Eh? Ah, pasamos por tu pompo. Este es de Adam. Charruga, güey. Charrúa. Sí. Teño, Es dice. gitana, Marco, ese. Ya me estoy... Dice Mr. Tense. ¿Cómo andan? Vino el caldo de mercurio. Caldo de mercurio. ¿Cómo me hace tele? Dice. Se pasó yo ahí. ¿Por qué envían un dinosaurio? Hola Nelson, Porque qué bueno charrúa. verte, saludos. Qué pucha la gente de TikTok como es respetuosa. La gente de TikTok es Sí. muy respetuosa. Gustazo, compadre. Yogur de ajenjo. Pastel. No. Ya se van a pelear ya. Llorar zurdito le pone. No, basta. Juan Román Paraguayo y su mate. Eso que es partido repetido. Sí. Metete. Llegó el salame de época. Tranquilo. Yo vine hoy de Botafogo. Che, te reciben bien los El de equipo chat de de moda. TikTok, pero los de Twitch son un poco Como siempre, ásperos. ásperos contigo. No es mucho, No es mucho, ¿verdad? no es mucho, diría Maradona. Mi amigo. ¿Qué crees que te diga? A la pucha, pero Y me tranquilo. preguntame, yo te respondo. ¿Qué te pareció el día de ayer? ¿Viste el partido de Botafogo? Del Focao. El caso Asunta. El Serie- caso Asunta. Serie en Netflix. ¿Recomendada? Sí. ¿Sí? Porque si usted lo dice hoy, hoy mismo lo empiezo a ver. Ayer empecé a ver. A las 9:47 empecé a ¿De ver. qué trata el caso Asunta? Es un caso real. Ah, es un documental No, entonces. ¿Algo de fútbol? No. Un asesinato. ¿Qué tiene que ver con Botafogo? ¿Cuál es la relación Botafogo con caso Y Asunta? me preguntó qué hice ayer a la noche No. y le respondí que estaba viendo el caso Asunta. Ah, ¿no viste el partido? ¿Por qué Arturo te dice eso? Ah. Arriba. Arturo dice, Ouma, no. No. Saludos. No. Vi el segundo tiempo. Mejor tiempo, sí. periodista del país, Nelson, fútbol. Esa es la verdad. Pasa que ustedes tienen que entender Sí, que distinto pues cuando ya está en convivencia. claro. No podés ganar todos los partidos. Claro.
Hay decisiones y hay batallas que hay que elegir. Entonces, hoy yo quería ver Boca Bayern. Y el domingo quiero ver Real Madrid. Vos estás viendo serie en... O sea, Él ¿la hace- serie o una película? No. Uno antes que cualquier cosa tiene que ser buen marido, mi querido. Haces- Eso iba. haces trueque Vos estás No se puede ganar siempre. acumulando millas. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos de las 4 y los partidos de las 7 agarran tranquilo. Si la noche A las ya... 9 ya poscena. Haces trueque. Hay que abrazar a la familia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy viernes de comidas típicas. Lindo. Algo típico. Sí, viene la familia, viene mi familia por el lado de ella. Entonces, hoy vemos Fútbol. Boca Bayern con Payagua Mascada. Hermoso. El tema es que Qué buen estaba plan, la posibilidad que yo me vaya a la casa de su Y familia. ahí pues no Y tenés ahí- control total. Y hay que respetar por la jerarquía. Claro. Ahí hay otro dueño del control. Hay otro pitopú, dirían algunos. Y hay otra jefatura. Sí. Pero Entonces- es Boca Bayern el partido que van a ver. A las 10, claro. Por Hoy eso el, nomás. hoy el Bayern salva el fútbol. ¿Cómo, pío? Tenemos audios, Benja. Seguimos acumulando. A ver si tanto hablan de fútbol ustedes también. A ver qué dicen. Buen día, muchachos. Ahí Marquito, A ver. Marquito para Coquevita, el youtuber. Y para Franquito, el más llorón de Barrio Obrero. Voy a decir nomás algo, muchachos. No, pa, LM10, una vez más, demostrando que es el mejor jugador de la historia. Así nomás. Imagínate que el tipo, si quiere, tiene todavía nivel para jugar en Europa. Lo demostró ayer, muchachos. Hablo con facto. Así nomás, Marquito. Y Nelson, el fan de Cristiano. Porque este es un programa anti-Messi. No, yo soy pro. Y así, M10 Mateo, muchachos. dijo. LM10. Pero yo no jugó Acá Modric. nomás viendo el programa. Claro. Luka Modric. No, respeta. Yo Saludos soy- al hijito de nuestro amigo Abel González. Qué malo que Yo le banco a es. Messi. No, Excelente pero que- partido de pero Messi. que diga, escúchame, yo te voy a decir algo. Yo también quiero hablar de un tema, Erika. Loco, no se le puede decir por su inicial y dorsal a todo el mundo. CR7, el M10 es muy... A mí no es feo el Escúchame, M10. Messi. Loco, es Messi. Es Basta Messi. decirle LM10, boludo. Ese no me gusta, ese es muy... ya- Messi. Ese es bola ya. Messi. Messi. Messi es. Messi. Messi. No es LM. Es Messi, boludo. Lionel Andrés Messi Cuchitini. Imagínate una CD10. No existe eso. CR9, vos. CD10. Cecilio Domínguez 10. No va, no hay. Hay veces que no va. CD10. Hay veces que no va. JM. JM11. DG10 también. me parece. JM11 está lindo. DG10 JM10 también. antes del mejor. DG10 también gran mentira. JM. Ese DG10. Feo también. el JM. DG10. No, acá el único que de verdad tenía eso era JF17. Ese sí. Ese Esa es la verdad de la milanesa. Sí. Es así. Dice. A la gente que dice... RO6. PZ10 también. Me toca... Ese es el más. CHP13. Carlos Humberto Paredes. Sí, Pero PZ10 PZ el número uno. Me callo. PZ10 Es el era uno, el el único. único. El único El que único. sí. Acá sí. Acá. DG10 no, ni pe- No, DG10 no. PZ10 sí. Sí. Ese es el real. Es más, había una época que PZ10, de tanto que se abrazaba a eso, él usaba el 10 y literalmente abajo ponía PZ. Vos le escribiste a Coque y estaba usando. El TikTok es el de Coque. Ay, qué boludo que soy. Coque, venía a la una acá, por favor. Sí, Gracias, mío. exacto. No. ¿Qué escribía Pablo Ceballos? Él ponía sus iniciales PZ abajo. No de su ponía más camiseta. Pablo ni Y no Ceballos. ponía más ni Pablo ni Ceballos. PZ me voy a poner. Pablo. Hija. Es más, hay un ACM, jugador, gran jugador también. hay un jugador que ya llegó al siguiente nivel, que era Raúl de Tomás. RDT, pio. Él se ponía RDT nomás No, ya. no. Hacia variar, Raúl. Piri Damote también. RP. Lo- Pero PDM. él es PDM. en el PDM. Sí. Sí, pero se entiende por un apellido compuesto. Pero yo le digo con todo respeto, para mí Vendía el padre. muy querer farmear aura, boludo. Parece chapa lo que Yo están me pongo enviando. así. Pico parece chapa lo que envían. Yo me pongo un WhatsApp FDR. No, pero a vos no te queda bien. Con todo respeto le digo, porque el verdadero FDR es DDR.
No, mi papá es DDR. Claro, pero DDR. No, pues mi papá es. Aura. Mi papá tampoco es No es DDR. lo mismo, me llamó Dani me llamó DDR. No, pero ese mi papá no señor es. ahí, Mi papá no ya. es DDR tampoco. Mi papá No, es. pero en nuestra jerga sí. Mi papá es DRDR. A propósito, lo. Claro, sí, él es Daniel Ah, Ramiro. claro. DRDR. Doctor. Estoy aquí, ¿no ves? Doctor. Pues yo me pongo FDR en WhatsApp. Así yo en el grupo paso incógnito o que nadie tiene mi número. Ah. Belén César. Ay, güey. Qué grosero que sos. 66. Luis Alberto Suárez Ah, sí, Díaz. ya pillé. Yo me quedo con RF2, Rodi Ferreira. Che, ¿viste los Roddy Yo Ferreira? no tomo esa cerveza. Le quisieron poner el psicólogo de Ayrton Senna Ahí va. para tener contención. Un tipo que estuvo mucho tiempo solo y sin nadie que le esté ayudando, asesorando, y ahora creo que su representante le está queriendo llevar con el psicólogo de Ayrton Senna. A mí no. Mira Cambió vos. de representante. Y O este le- nuevo representante es el que le quiere llevar. Ah, mira. Manuel Salgueiro también era bueno, la verdad. Ey, muy buena Otra vez, FDR. sí. Me gusta Roosevelt. FDR. Audios. Pasión esto de América de Pasión Kids. Primeramente tuvimos Inter de Miami versus Porto por el Peca. Mundial de Clubes, donde Inter de Miami termina ganando 2-1 ante el Porto con un golazo de tiro libre de Messi. Después Atlético de Madrid termina ganando 3-1. Y luego se dio el batacazo entre Botafogo y PSG, donde Botafogo primero se adelanta. Termina también una mala suerte para el PSG, termina desviándose esa pelota. Por eso Donnarumma se termina quedándose en el lugar donde estaba. Se termina jugándose hacia el otro lado y termina desviándose esa pelota. Y después se cerró el Botafogo, se cerró muy bien, estuvo muy cerrado, donde PSG no pudo tener profundidad en el segundo tiempo. Sí tuvo algunas claras de gol, pero no supo aprovechar tampoco, tuvo varios tiros libres cerca del área que Botafogo le termina dando al PSG para que quizá al menos el empate. Pero estuvo muy bien Botafogo en la defensa, todos cooperaron. Hoy tenemos un partidazo y tenemos Boca versus Bayern a las 10. Quizá también se dé el batacazo. Y bueno, no, pues sí, les quiero mucho. Información. Ya empieza Benfica versus Auckland City. Lo podrán ver, obviamente, por Tigo Sports. Sí, Una ¿no? sinceridad. Que se van a pegar bien, tenés que decir, no me a Coque que soy representante de Ciudad de Leste, Marco es representante de Tomatí, Ajá. Franquito es representante de Los Asunción. Chetos y Bien. Belén es representante de del pueblo KU. Quiero decir Capiatá. Che, ¿dónde está Coque? Quiero saber esa Capiata. incógnita. Me voy a buscar la oreja ya. Sí, porque yo tengo que terminar algo, será. Coque, representante de Yaguarón, también podría ser. O Belén. No, bueno, era un chiste, pero ¿De dónde? Yaguarón no puede ser. Belén es representante de Capiatá, Ruta 1. Capiatá. Soy de Capiatá. El chiste pues Yaguarón. Mi habilitación es de ahí. No es. Coque es Yaguarón, porque tiene familia. Yaguaro. Ah, pues No Yaguare. es por Yaguarón, pero no va. No. Yaguarem, ya empieza. No, muchachos, tranquilo. Hay más audio, venga, querido. Perana. Ah, bueno, me calmo. Vamos a tocar la pelota. ¿Qué tal? ¿Por dónde ¿Qué va- partido hay por hoy? ¿Por dónde vamos por ver los partidos del Mundial de Clubes, Marcos? Tigo Sports. Ahora mismo. Espera, ya. Flamengo no vamos a llegar tampoco para No, la pero. edición. La edición. ¿Para qué la vamos a mentir a la audiencia? Boca Bayern. Freddy. Boca Bayern Múnich. Porque veo que ahí pues se está construyendo algo respecto a lo que ayer logró Botafogo. Así se liberó América. Uno empezó y todo el resto se unió a la gran conquista. No, ese es la Sudamérica. Ah, perdón. Dame un resultado, amigo. Gana Boca 2-1. Sufrido gol de Jansson. Se vuelve realidad el meme. Quiero decir algo nomás, muchachos. Amigos, venga, falta de respeto. Esto lo yo con Mina, Leca. qué loco Belén. el tipo. Resultado. Hoy se elimina Boca. No, pues no se puede eliminar. Claro que se va a eliminar. Si pierde. ¿Vos decís se puede eliminar ya? Claro. ¿Y si gana el último? ¿Auckland por diferencia de goles? No, hoy Y se le- va a eliminar Boca. Pues no tiene posibilidades matemáticas de eliminarse hoy. Boca se va a eliminar. Tiene data ella. Va a ser alineación indebida. ¿Cuánto terminó el partido, Belén? Gana 3-0 el Bayern. Lo lloran los gallinas. Va a ganar Boca. Va a ganar Boca, señoras y señores. Gana Boca. 1-0. Hendita la partido. 1-0. Hay que ser realista. Hendita. A mí también me pasó en eso. No. No, ya después No, cuidado. Es tu última oportunidad.
No, yo estoy... Boca ya ganó, dice. Bayern 8, Boca 2. Bájale a tu. Che, ¿Cómo se pero- empató primera fecha? Dice. Espera un ratito. O sea, No, espera. para mí va a ganar Bayern Múnich por 4 goles de diferencia. 4-0, 5-1. Pero convierte Boca o no. No lo sé, no lo creo. Yo realmente creo que el Bayern Múnich se toma muy en serio esta competencia. Sí, necesita ¿sabes lo que pasa? campeonar. O sea, le voy a dar mi lectura del grupo del Bayern, que tampoco es muy meticulosa ni muy nada, ¿verdad? Ujú. Mi lectura del grupo del Bayern es que todo va a depender de cuántos goles coma Boca y cuántos goles le haga Boca al Auckland City, Ujú. ¿verdad? Siento que si el Benfica En la pierde última también, fecha. si pierde Boca, pierde el Benfica contra el Bayern. Bayern invicto va a definir la diferencia de goles. Diferencia de goles. Así que lo que Boca tiene que hacer, si va a perder, que pierda por poco y que le golee al Auckland y espere que Benfica pierda, como sería lo lógico, que no hay nada lógico en este Mundial de Clubes, que le gane Bayern a Benfica. Bayern Benfica la última fecha, ¿cierto? Sí, por eso. Por eso Boca sí... Este grupo el grupo de la muerte también con el grupo A. El tema es que Inter de Miami. el primer método de desempate del Mundial de Clubes son los resultados directos. Ah, no son diferencia de goles. Lo que pasa es que justamente como terminó empatado Boca-Benfica, acá pasás al segundo elemento, que es la diferencia de goles. Acá lo importante para Boca, o sea, Boca va a jugar el partido contra el Bayern Múnich sabiendo cuándo termina Benfica-Auckland. Acá lo importante para Boca es que si gana el Benfica, gane por poco. Porque si, por ejemplo, gana Benfica 7-0 su partido, Pierde Boca por muchísimo. si termina 7-0, Benfica va a tener diferencia de gol más 7. Y si hoy, por ejemplo, Boca pierde 3-0, va a tener diferencia de gol menos 3. Y ahí vas a estar hablando de unos 10 goles de diferencia que vos vas a necesitar después ganarle, por ejemplo, 2-0, 8-0 al Auckland y esperar que el Benfica pierda 2-0. O sea, a eso me refiero, que lo importante para Boca es hoy que el Benfica, si gana, que lo más normal es que lo haga, no gane por un marcador tan amplio. Para Boca. Exacto. Para Boca, claro. A favor de Boca. Pero para mí que el Benfica lo puede golear. Pero al hay Auckland. algo que va a pasar también. Ojito que, por ejemplo, hay un grupo donde puede haber un pacto para eliminar a europeos. Ese es buenísimo, el del Inter de Miami. Inter Miami y Palmeiras se empatan entre ellos y se queda eliminado ¿Ese se el puede Porto. cambiar, porfa? Y después, Sí, poner el de ahora, por favor. Gracias. la fecha 3, por ejemplo. Pegaría que pacten y le dejen afuera. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Pueden hacerlo? No, pues ¿sabes qué pasa? Atendé esto. El 23 de junio se define el grupo A. El lunes. Claro, que puede suceder, por ejemplo, que empaten Inter de Miami y Palmeiras. Es el grupo de la muerte también. Sí, pero ¿qué pasa? Al día siguiente juega Benfica-Bayern. Y de ahí sale. No, que podría ser que El rival. los europeos se vengan. Empatan entre ellos y eliminan a Boca. Mira, esa no la tenía. Claro, puede ser la venganza de Europa. Está bueno, me encanta. Puede me pagar encanta. con Mebol ya el tema de la Puede ser que con CONCACAF y Conmebol empaten, que entre los dos le eliminen UEFA. al europeo, y al día siguiente Benfica y Bayern empatan. Es más, naturalmente tenés que entender que si hoy gana el Bayern, independientemente de lo que pase, va a poner suplente contra el Benfica. Obvio. Si ya va a guardar jugadores para octavos de final. 100%. ¿Sabes lo que yo siento, Nelson? Que yo ya me estoy volviendo loco con el tema de los brasileños que le farran los portugueses, que nosotros le estamos farrando a los europeos. Imagínate tener que ganar un equipo africano o asiático a un equipo de Europa. Eso es lo único que le falta a este Mundial de Clubes, yo creo. Eso va a estar ¿Te imaginas que un asiático le gana a un Bra, equipo de Europa? Mamelodi. O un africano le gana a un Que equipo de es el Europa. AFC. Pero luego del asiático te discuto porque vimos que, por ejemplo, el Al Hilal tranquilamente le puede ganar, le claro. puede haber ganado al Real Madrid. Y eso no me haya falta. Eso no me haya falta para meter memes en la gran 7. Mamelodi le puede ganar al Dortmund mañana, ¿eh? Pero espera, o sea, eso sí, ahí estamos pasando a otro nivel. Ya más difícil, pero pegaría. Pero si pasa eso que dice Belén, Es que el una Mamelodi locura. le gane. Pero ya pasó lo más jodido, muchachos, le ganó. El Inter Miami. Le ganó un equipo de la Major League Soccer a un equipo UEFA, boludo. Pero entendés que otra vez Messi, el equipo de David Beckham, es otra la élite de la CONCACAF. No era élite, Franquito. Y es un equipo cheto élite. Sí, si le gana el Mamelodi al Dortmund, eso es lo que yo quiero. No, pero escúchame, Así.
Pero es cheto, ¿en qué sentido, boludo? No es Messi con 27 No, años. amigo. obvio, Estamos- obvio. Un Es señor, obvio. es un señor de 37 Nelson, años que le pasó el trapo a un equipo europeo. Obviamente ayer. es Claro. Es así, pero yo siento que es más esperable que el Inter de Miami le gane a un equipo europeo que, por ejemplo, Mamelodi o un equipo asiático le gane a un europeo. Está al mismo nivel. Vos decís. Al mismo Sí, nivel. mismo boludo. nivel, boludo. El Inter de Miami ni siquiera tuvo que haber jugado el Mundial, boludo. Obvio que no, O sea, pero, obvio que no. Pero Por la partí- ventana o sea, entraron. o sea, partí de ese punto del cómo clasificó luego. O sea, y además, muchachos, Horrible. es un equipo que todo el mundo daba por sentado que le Pero iban a le pegar seguís un baile. teniendo a Messi, ¿entendés? A lo que voy. O sea, Messi te puede Sí, salvar esta clase pero de son partido. Messi y 10 muchachos. Sí, hermano, no, pero imagínate que el mame, yo lo que quiero que un equipo asiático, un africano así, sin hablar de CONCACAF, porque yo entiendo que CONCACAF está un poco más arriba otra vez, o sea, está a un nivel un poco más arriba que los equipos africanos y asiáticos, según lo que yo tengo entendido, y Ah. como yo veo el fútbol. Y yo creo que cuando gane un equipo africano o un asiático, ahí se va a volver la locura total. Que puede pasar también. Es lo que más quiero Pero ver los cuando, memes de los vos, pero, espera, africanos. espera, pero cuando vos te referías a equipo asiático, te estás refiriendo a un coreano o un japonés. No, al Hilal también un equipo asiático. Ya sé, pero eso no es raro, boludo. El Al Hilal tiene un equipazo. Obvio. O sea, boludo, cuando empezaron a tocar Milinkovic Savic, Neves, empezó a tocar. Encima ellos jugaron sin Mitrovic, que era su 9 rematador, que el Marco Augusto era malísimo. Pero- si estaba Mitrovic, tranquilamente pudo haberle ganado al Real Madrid. Iba a pegar. Sí, pero no va a ser sorpresa, boludo, porque Porque tienen porque Milinkovic Savic no tiene la edad de Messi. Obvio que no tiene la edad de Messi, un O sea, jugadorazo. Malcolm no tiene la edad de Jordi Alba. Luego Luis Suárez, uno de los mejores 9 del siglo, pues Luis Suárez ya no está. No, Luis Suárez está siendo obligado a jugar por Messi. Luis Suárez ya no está, boludo. No, vos sabés que no Dale, puede cuesta, correr boludo. más. Ya no. Yo creo que gracias por el fútbol que nos dieron en su momento, pero Pero ya hizo todo su recorrido. Aldo para Sori es retirarse. su máxima figura. Pero es su máxima figura por una cuestión nacionalista, nomás empanadas. O sea, tiene jugadorazo, boludo. No me vengan a decir que el Al Hilal no tiene un equipazo, boludo. Tiene Pero me va a decir que no iba a pegar que le gane al Real Madrid, que veas todos los memes árabes. Eso es la gran cita en Twitter. No, Eso claro, es lo que yo quiero. Claro, pero para mí es más impactante, es más impactante que gane el Inter de Miami, boludo. El Inter de Miami es mucho menos equipo que el Al Hilal. Obvio. Pero, por ejemplo, un Mamelodi que le gana a un Pero Dortmund. tiene- Eso yo me vuelvo loco. Mañana, es lo que más sí. necesito, lo que más quiero en este mundo. y que un para el equipo- show. Que un equipo africano le gane a un europeo. Es Es lo que que- más quiero. ¿Sabes lo que van a hacer los memes? ¿Sabes lo que va a hacer No. Twitter? ¿Sabes lo que va a hacer el fútbol? Y bueno, y eso es justamente lo que quieren hacer con este Mundial de Clubes y lo Y están están logrando hasta el logrando. momento. Están logrando hasta el momento. De que por el lado de marketing, por el lado fuera del 11 versus 11, están logrando que se hable del producto. El único equipo que perdió de América es el Pachuca. Nelson tiene miedo de que el equipo europeo al que le gane al Real Madrid, yo no sé cuántos años tenés, pero el Real Madrid ya perdió finales continentales contra equipos Conmebol y perdió 2 veces. Boca. Pero perdió contra Boca y perdió contra Peñarol. Peñarol. O sea, he agarrado un libro Mira. nomás. He agarrado un libro nomás, no, tampoco... Mira lo que dice Mr. Chip. ¿Qué dice? Eh, ¿Qué dijo? que hay demasiados europeos en este torneo. La forma que ha accedido el Salzburgo es digna de revisión. Y pone, Olimpia, por ejemplo, lo merecía más. Con respecto a la Bueno, actualidad de dale. Salzburgo. Ese es para chupar la media. No, pero necesita chupar la media a un Mr. equipo Chip. paraguayo. Dale, Nacho, Mr. Chip. No, Mr. Chip, ¿sabes qué pasa? Para Concuerdo vos, contigo, Mr. Chip. ¿Sabes qué pasa contigo, Mr. Chip? El primer día lloraste porque no se clasificó el Barcita. No clasificó el Barcita, entonces el torneo había que cambiar completamente el sistema de clasificación. Pero como metió Messi, Ya la pega. ahora es el mejor torneo del mundo. Dale, Mr. Chip, sos un gran estadígrafo. ¿Cómo? Sos una- El mejor estadígrafo del mundo. Estadígrafo es un tipo que saca estadísticas a su favor. No. Pregunto. No. Porque eso es lo que son pero Mr. a su Chip. Igual vos sabés que Porque estoy eso es lo que son muy Mr. de Chip. acuerdo con Mr. Chip. Es tipo Benru. De Paraguay. Banco, Bueno. banco, Mr. Chip. Banco. ¿Vos crees que.? Pero escúchame, yo te voy a decir algo. También hay una realidad respecto a lo que podría haber sido una eventual clasificación de Olimpia. Marco Panchi. Olimpia no era el siguiente equipo en la tabla de puntos. Había equipos que hicieron mucho más puntos que Olimpia. Sí, pero no ser el podíamos mejor Pero país. que no podían por el tema de la clasificación. Olimpia dependía de River. Sí, pero eso no está en debate. Sino que para mí, lo que yo no estoy de acuerdo es el tema de que la clasificación sea solamente 2 equipos por país.
A mí lo que me es loco que Eso, Boca esté. eso se puede revisar. A mí lo que me es loco que Boca esté. ¿En Pero serio? Boca, no, pero Boca fue finalista de Por la Copa eso, Libertadores. por eso, pero después no tuvo 2 Libertadores. Simpático. No, no, pero digo que no tiene que ser. Pero la Libertadores este año no le cuenta. Claro, no digo que no. Y el año pasado no no. digo que no tiene que ser. Sí, ya sé. Evidentemente pero vos decís, está, no pero. estuvo en 2 Libertadores, pero en realidad no estuvo en una. O sea, la verdad, ahora cuenta para el próximo. La de ahora cuenta para el Mira, 2000. mira O sea, Cerro sigue sumando La puntos para el Mundial de pregunta Clubes. de Alexander o Alexandre. ¿Al próximo mundial también se clasifica Mismo por puntos sistema. o Esperamos va? que el mismo sistema. Mismo sistema. Pero lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Funcionó el chiste. A los perros les gusta. A América le permite competir y elevar el nivel, y va a elevar el nivel no solamente por los partidos, sino por la plata que entra en los equipos sudamericanos, que te va a permitir Montón. traer más jugadores. Esto, naturalmente, el siguiente mundial va a ser de 48. En 4 años el mundial de clubes. Sí, pero va a ser de 48 otra vez. Como acaba de depender. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno de los mundiales? Que vos te comes un partido Baikue, porque es mundial. todo Trinidad y Tobago porque es el mundial. Claro. Y acá está pasando lo mismo. Los perros se sentaron a ver Mamelodi porque era el mundial. Totalmente. ¿Entendés? Entonces pega. Le encuentran una forma. Lo que yo digo para poder ahora ver. es que sí, que para mí sería un grosero error que se vuelva a jugar en Estados Unidos. Tiene Sí. que ser en un país futbolero. Ah, no, eso sí. Jugalo en España, jugalo en Italia, jugalo en Alemania, jugalo en Brasil Pero ustedes o en creen- Argentina. Consulta. Se puede hacer acá también. Yo también me Sí, planteo. pero le va a tocar a Europa porque ese puede Por la rotación. Esa fue la cagada también que siempre ligamos nosotros. por la rotación. Que como te juegan en Estados Unidos ya es América. América. Sí, sí. Tiene que ya engloba un Pero poco. ¿sabes qué va a pasar? Si o se va a jugar otra vez, ¿En todos Estados sabemos qué Unidos? va a pasar. O se va a jugar otra vez en Estados Unidos o se va a jugar en Qatar. Qué feo. Ayer Ay, qué. una nube con rayos así. Ay, no se puede jugar. No, Pero eso está bien. Esto está bien, ¿verdad? Se Eso yo creo que está bien. Eso está bien, Esto Pero, ya es hermano, protocolo así pero de todo acá, Estados Unidos loco, en se todos los cae el eventos. cielo Pero acá no hay tornado, afuera. Belén. No. Está, bueno, está cayendo en el biribiri. no, Está pero cayendo en el Nelson, no biribiri. pueden suspender el partido en pleno Pero partido. está cayendo en el biribiri. Suspender porque una nube, vos ves que tiene así tiqui, tiqui, Pero tiqui, tiene tiqui, tiqui, sistema de meteorología lo más avanzado del Avanzadísimo. mundo, Belén. Pero es que hay muchos pronósticos. ¿Sabes lo que pasa? Que te digo como el tema de la meteorología. Yo no sé mucho, pero No, me metí. conozco, jugué contra Que- equipos de Estados Unidos acá en Paraguay. Hubo un rayo y se tuvo que suspender el partido. en No, fútbol pero no femenino. es por ser Estados Unidos, es que toda competencia y evento en Estados Unidos, si Es así. cae un rayo Sí, a sí. 20 kilómetros en la redonda, un rayo, pues ellos miden los rayos que caen, Sí, un por rayo millas. en 20 kilómetros en la redonda, ahí se tiene que suspender hasta que en 20 minutos no caiga otro ya rayo, algo así. Sí, media hora tiene que pasar. 25 a 30 minutos. Va, te cae una mano. Llovizna y ya suspenden. Pero sí, demasiado ya, Llorón. Yo te banco, que Elen. pa' Yo te mí- banco, Elen. Ya demasiado mucho ya, No, demasiado mucho ya. Solazo había. Ese sí ya mucho. Te ¿Entendés? banco, te banco. Nada que ver. Entiendo también que hay que resguardar la integridad de los el jugadores. siguiente mundial de clubes se tiene que jugar en Brasil. Uy, Yo quiero ver, Banco. yo quiero ver un Flamengo Real Madrid con Maracaná. 75.000 brasileños en el Maracaná. Nelson, Yo quiero ver al Barça ir a jugar en el Morumbí contra Sao Paulo. tengo una consulta. Olvídate, Tengo una boludo. consulta. Yo también decía eso. Y después me pongo a pensar. Creo que el único país que va a llevar tantos hinchas extranjeros que viven directamente ya y residen en el país donde se juega va a ser Estados Unidos. todavía no hay, ¿verdad? No, Es el país más multicultural del mundo. pero a vos te tiene que chupar un huevo el europeo, boludo. Y vean, me gustaría ver gente en la cancha. No, pero escúchame, la única forma que un europeo venga a vacacionar, o una de las pocas formas, es a través de la pelotita. No, pero no digo el europeo, digo el africano también tiene su gente allá, el Y- latino y- tiene ellos su tienen gente allá. plata. ¿Por qué siempre tenemos que ir nosotros? Y eso es lo que nos pega. Los asiáticos Y no bueno, tienen y bueno, plata. no. ¿Qué ven? Pero no ¿qué vas a pasa? encontrar. si no- Franco, si se llega a jugar No, un mundial se de puede. clubes en Argentina, No vamos no va a todos haber nosotros. partido. No, No va a haber Que no partido esté que esté lleno, vacío como te ahora, juro. por ejemplo. Vos Por ejemplo, va a jugar, imagínate, Claro que te hago un sí, ejemplo. boludo. Va a El estar Mundial lleno. 2029 se juega en Argentina. En cancha de River juega el Mamelodi Real Madrid. Lleno. Boludo, va a haber 85.000 Te argentinos juro. gritándole a Vinicius cada vez que toca la pelota. Mirá y este todos partido. van a hinchar por Mamelodi. Mirá el partido ahora. Mamelodi, tan Hacelo, agradecido. Alejandro. Pero Mirá el esto va a partido pasar. ahora. Benfica-Auckland. El estadio está vacío. Esto Eso se va a llega a pasar, jugar. Es que esto ellos va a no pasar. tienen En el cultura. estadio de Huracán, ponele, y va a haber gente, boludo. Lo que pasa es que ellos no ese tienen- ya, Claro ese que ya, sí, Franco, los perros No, se quieren ir a ver recontra. fútbol. Y encima el argentino es futbolero. Imagínate, sé, ellos no es son solam- futboleros. Pero no es solamente el argentino, boludo. Si el mundial se juega acá al lado, vos como paraguayo te vas a ir, boludo. Claro. Sí, ¿Cuándo obvio. vas a tener la posibilidad de verle jugar al Real Madrid a 40 minutos En de tu tu casa? vehículo te vas a ir.
Claro, En tu boludo. vehículo te vas a ir a ¿Usted se Argentina. imagina lo que hubiera sido si Paraguay clasificara al Mundial 2014? Iba a haber 50.000 paraguayos en cada Sin duda. partido. Recontra. Si en el Mundial En todos los partidos, no en solo el en Mundial Paraguay. 2026, yo digo que va a ser el Mundial con mayor cantidad de paraguayos en muchísimo tiempo. Sí. Sí. Porque en los Juegos Olímpicos nomás luego Sí, sí, sí. había una cantidad de paraguayos en los estadios que era una cosa increíble. Bien hecho todo. Respetan el pocito. Ya está, ya. O vale mal, Posito. Murió hace rato ya. ¿Verdad? Tocó creen que va- todito así hizo. Yo creo que en España, por ejemplo, sería una buena opción. Ahora Pero que se todavía hace en no hay Europa. opción, ¿verdad? ¡Copamos Clorinda! Pero en España no se puede Para jugar, boludo, si en un 2029. año tener el Mundial. ¿Y sí? ¿Y Brasil? Hicimos acá, papá. Pero no van a jugar acá. ¿Por qué UEFA tiene 12 representantes luego? ¿Y por qué? Y pues son más países. Sí. Eso, boludo, son 55 países, amigo. Muchísimos Yo países. creo que puede ser que Alejandro realmente con este tema Algo está planeando. pelee por ahí el tema Mundial de Clubes con este guiño que se hacen con Infantino. O si Y no, Olimpia hacemos- tiene que terminar su cancha. No, entonces o se si tiene no, que hace la remodelar. gran, hace tripartita, la triple frontera. Brasil, Paraguay, Argentina, Mundial 2029. ¡Sí! ¿Vos sabés lo que va a hacer eso? Nelson, la gente de marketing de Conmebol, sí que nos está Y, viendo. y obviamente se le tiene que invitar al que. Pero Nelson, al que se va a consulta. usar su Vos, estadio. vos me dijiste que no se puede hacer en España. ¡Claro! Hay que invitarle a Olimpia porque Olimpia se y va a usar Cerro. su estadio. ¿Ustedes creen que no se van a hacer esto tipo en los países previos al mundial? Porque, por ejemplo, Estados Unidos viene ahora. Capaz están haciendo tipo una confederación nomás para que ver cómo dejar todo bien. Con Estados Unidos hay que estar bien. ¿Te imaginas, Vos sí que no es porque Pasa tiene el por ahí. mundial. Vos sí que porque Estados Unidos no tiene el mundial, lo están haciendo ahí ahora. No, boludo, porque Estados Unidos que tiene el que te da toda la estructura y como bien dijiste hace un rato, boludo, es el país Más que- multicultural, te es puede el llamar país- gente de todos no, lados. No, y es un país que no tenés que cambiar nada. Tipo, Ya hola, está, ya. hago esto. Vos en cambio si organizás un mundial acá, tenés que tener el sistema de transporte público, tenés que tener el sistema de... Ya tienen todo. Ellos ya tienen todo, boludo. O sea, es un primer Nelson. Sí, mundo. también es otro No, tema. y sí, pero digo nomás que. ¡Ipa! Digo nomás. A mí Brasil acá en Sudamérica o Argentina. Olimpia, por ejemplo, para el Mundial 2029 no tiene ni un punto. No. Todavía. No. Olimpia no jugó la Copa Libertadores. Y puede plantear de que el mundial va a ser acá, No, no sé, tipo jugó, confederaciones, no, ¿verdad? Jugó, pues tiene Como 8 hace puntos. Estados Unidos. ¿Cuánto tiene? 8 puntos. Subite. Llamarse. Espera, escucha esto. Prefase cuenta por su cuenta. No cuenta. No cuenta. Cuando vos jugás la fase de grupos, sumás 3 puntos. 3 puntos y más los puntos que si te Olimpia tiene 8. ¿Cerro? Te propongo, imagínate algo. Cerró. Cerro ¿cuántos puntos hizo? 7. ¿cuántos 7, puntos? Cerro 10. hizo 7, 10. 13 puntos de 10. Cerro ya tiene 13 puntos. 13 ¿Cómo puntos. está el ranking? Ya se actualizó ya. River No. tiene 22 puntos. Ranking Conmebol. Cerro no está entre los 10. Ranking Conmebol, Cerro está 20, no sé qué. No, por el ranking como uno. No, ranking No como tiene no nada suma. que ver eso. Nelson, imagínate esto. Ya. Imagínate esto. Fuiste a la puta ya te fuiste. Real Madrid versus Lleva regañeva. Flamengo. Sí. o de Destello. ¿Cómo se Juan Paraguay, Olimpia? Pero escucha- Flamengo, boludo. Yo banco en Va a Juan Maracaná. Brasil, boludo. No, pero, viste que vos dijiste hacer el mundial de clubes Paraguay, Tripartito. Argentina. Bueno, y después otro. Barcelona, Chelsea. La Pero, nueva ¿y- olla. ¿Y por qué no decís Cerro? Lamin Yamal. No, Peperana. En Barrio Obrero. Pues si vamos a meter bien nomás ya. Pero es lo mismo. Yo no dije ni Olimpia Real Madrid en el oeste. Yo 24 puntos tiene Palmeiras. 20 Sao Paulo, 19 Racing, 18 Estudiantes, 18 Botafogo, River. 17 Liga de Quito, Flamengo, Inter, Vélez y Peñarol. En el ranking Ay, del Olimpia mundo. no está todavía. Cerro tampoco. La miércoles. Hoy los 6 equipos que irían, pero ya se sigue jugando y la Sí. Palmeiras, Sao Paulo, Racing, Estudiantes, Liga de Quito y Peñarol. Y siempre el campeón de Libertadores también, ¿verdad? Sí, así que salgan Claro, ya van, o sea, los 4 campeones de América van. O Va sea el que lo que campeón- más puntos tengan que salir los meta campeones. Seguramente son los más. Los que más puntos van a hacer. Claro. Campeón de América del 2025, del 26, del 27 y del 28. Sudamericana no entra. Sudamericano no entra. No. Pero ahí tenés que ver si se eleva el cupo a 48, seguramente Ahí van a podría. meter a los campeones de Sudamericana. El que tiene 0. El que tiene 0 es ¿Eh? Boca. Boca Boca tiene tiene 0 cero puntos. puntos. Exacto. Para esta edición. Qué bueno. Yo también, ¿Cómo que qué bueno? yo creo que Olimpia desperdició una chance histórica. Sí, obviamente. Vos O sea- sabés cómo me pica saber que ¿Cómo era que terminó? podíamos ¿Qué? estar en el lugar de O sea, Botafogo. ¿cómo era? No, y se eliminó ¿Cómo era la River. Se historia? eliminó River, O se sea, eliminó con Atlético Si vos Mineiro. te- si vos te No, pla- pero tenía oportunidad de sumar por su propia No. cuenta Te voy a decir en algo. esa No, Copa claro. el día, 2024. el día que Libertad, ¿Cómo era que terminó? el día que Libertad le hizo el favor a Olimpia
¿Te acuerdas que la última fecha de la fase de grupos Le ganó Era- a Peñarol. A era Nacional Libertad? Sí. Libertad ya clasificado. Si Nacional ganaba ese partido, Olimpia se quedaba sin chance. Y ganó Libertad. Gol de Ale Silva. Gol de Ale Silva Y que le le hizo muestra así. los 5 dedos. Y ese día Cierto. era... No tenía que sumar Nacional. No, y después era esperar el sorteo de octavos, esperar que le toque un rival pesado para que pierda los 2 partidos, porque si Nacional de Uruguay hacía 2 puntos, Olimpia se iba a la fruta. Y le pasó lo que le tuvo que pasar, le tocó Sao Paulo, empataron en Empataron. Uruguay, perdieron en Sao Paulo y ellos decían, ya está. Pero ¿qué pasó? Ahí pasó para mí la llave que le deja a Olimpia sin Mundial de Clubes. Flamengo. No fue Mineiro contra... No fue Mineiro River. Fue Mineiro Palmeiras. Porque Mineiro le eliminó a Palmeiras y a River. Que Porque, ya eran campeones. porque en ese momento Olimpia necesitaba que sea campeón de América. Palmeiras, Flamengo y River. Flamengo, O River. River. Y vos decías, los tres. Atlético Los Mineiro. tres grandes candidatos, ya está. Está clasificado. Y se fue y ganó. Encima vos te acordás que a Gómez la anula un gol. Sobre la hora. Sobre la Que hora. gritó como loco y los perros decían que gritó el gol porque le salvaba a Olimpia. Sí. Club No, hermano. porque estaba empatando su... Club hermano Atlético Mineiro. Sí. Libertad versus Tre- Monterrey, reverendo dice. hijo de puta. Botafogo eliminó a Palmeiras. Perdón. ¿Minero a quién eliminó entonces? Minero. Claro, River. Botafogo Palmeiras fue que le estaba pegando un baile. Minero y eliminó a Ri- y- River. No, Minero fue, pero creo que eliminó a otro antes. Y Peñarol eliminó a Flamengo. ¿Por qué Chiqui el culpable? O sea, así. Porque, bueno, se le acusa de porque Minero le había eliminado a Olimpia, River. Olimpia tiene la depresión post-flu. Fluminense. Después que se le echa Aguirre. No. Eso fue. Se le echó- Aguirre sumó muchísimos Aguirre puntos. se le echó antes Pero- de octavo de final contra Flamengo. Eso era en 2023. ¿Sí? Chiqui dirigió contra Chiqui Flamengo. dirigió, maestro. él fue el que ¿Qué te ganó, pasa? Ah, no, sí, maestro, sí, cierto. querido. Sí. Agradezco. ¿No te acuerdas Chiqui. cómo le No, sentaron en la banca festejando? lo que pasa es que después de Fluminense, Olimpia entra en una depresión futbolera que no gana casi ningún partido. Ujú. Y Olimpia tenía posibilidad de clasificar por lo menos vía repechaje a la Libertadores. ¿Qué? Pero al Y no, final- no se pudo. Pero no es, pero o sea que... Sí, Chiqui fue. Pero igual, Olimpia no es que se quedó afuera porque no clasificó a la Libertadores 2024. Olimpia se quedó afuera porque no ganó la Copa Libertadores. Porque Olimpia podía haber jugado también la Copa Libertadores 2024 y llegar a semifinales. Pero si era campeón, igual Botafogo, iba Botafogo, no Olimpia. Claro. Sí. Olimpia necesitaba que sea campeón de América un equipo ya clasificado por puntos. Sí, totalmente. Y no lo fue ninguno. River o Palmeiras. Exacto. Che, quiero decirte nomás que Benfica no le está pudiendo marcar a la UCLA, mira. Tranquilo, segundo tiempo. No, pero no, pero 5-0. Todo voy a hacer para que Boca no. el Auckland tiene 24 minutos, aguantó mucho ya. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pasaba pues maestro, no era ningún. Qué hijo de puta. Los perros en Twitter ya. Vos sabés que. Mira, leen por esto. Lee, Franco. Lee este que dice Dani Maciel. ¿Qué dice? Entre domingo y lunes llegarían Fernando Cardoso, Luis Tutina Amarilla y Faricio Peralta para sumarse al plantel de Cerro Porteño, informa Dani Maciel. Ah. Y perfecto, que paguen la inhibición. Me encantaría. Me gusta. ¿Pero la inhibición ya ¿Sí? se pagó? No. O sea, no O sabemos. sea, le voy a decir lo que pasa. En Yandutí dicen que van a llegar los refuerzos. En Versus dicen que Obviamente que van a venir los refuerzos. En Versus dicen que Cerro no tiene interés en levantar la inhibición. Que Claro. no tiene. Que no tiene interés en levantar la inhibición y Cerro le va a escapar. No sé a quién creerle. ¿A Yandutí o a Versus? Yo creo que. Pues están diciendo dos cosas distintas, dos medios muy importantes. ¿Quién tiene la razón? Sí, Pedro, soy Yo le todo, confío eso es lo más que a voy. Dani Maciel y a Pepi. La verdad. Yo le confío más a ellos en temas Cerro Yo creo que específicamente. Cerro debe levantar, sí o sí la. Llaman a Pepi. la El inhibición. muñeco Gallardo confirmó en ESPN que llamó a Cristiano Ronaldo. Ya. No. Confirmó. Sí. Y no le dio bola. Ah. ¿Vos tenés el número de Pepi, Nelson? Sí, tengo. ¿Vos sí le podemos llamar? ¿Se va a enojar? ¿Por qué se no quería? Ya preguntarla, porque Pero más ahora le somos buscaba ahí. compañeros ya. Che, Pepi, vamos a hablar. Pero vos sos un compañero. Ah, cierto. Yo no soy su compañero. No, pues yo no tuve su número, pues. Perdón. George Leff le gana. Dice Fernando. Jorge Izquierdo. Genio Jorge Izquierdo. Tenemos audios, Benjamin, para escuchar. No le voy a romper la bola a Pepe. No, Está para almorzando, ver. boludo. Sé yo, amigo. Un ratito. Che, Pepi, ¿sabe habilitar? Sí, ya está, ya. Gracias. Pues sí, dijo que sí.
Y acá en los otros están diciendo que no. ¿Quién dijo? Versus. Ese partido Flamengo-Olimpia de 2023, recuerdo perfectamente que Chiqui había llegado y dijo que el profe Aguirre le dejó ya todo el planteamiento por el partido y le agradeció en conferencia de prensa. Pueden buscar, recuerdo perfectamente. Y el siguiente partido ya se planteó a lo Chiqui. Tipo, ya fue 100% planteamiento de Chiqui el partido contra Fluminense, que terminamos perdiendo 2-0 allá y 3-1 acá. Olimpia se eliminó porque se por lesionó eso es que Richard en el a él calentamiento. como que se lo culpa, pero en realidad es culpa compartida con la dirigencia. y El él. mejor momento de Richard en los últimos 5 años fue en ese 2023. Y él se lesionó en el calentamiento y no se olviden quién jugó de 6 aquel partido. ¿Quién jugó de Junior Barreto jugó de 6. Sí. Y el primer gol de Fluminense se desvía. ¿Por Junior Barreto? No sé por Junior. Y después en el partido de revancha, Olimpia en 5 minutos tiene 2 llegadas clarísimas que ataja de Romaña. ¿Te acuerdas el cabezazo de Romaña? Cabezazo Romaña y también Bruguera creo que tuvo uno. Sí, pero ese Fluminense, como dice Ángelo, ese Fluminense era otra cosa. Y aparte también, ¿te Fluminense acordás? era mucho más que Flamengo en ¿Te ese acordás que empieza ganando Fluminense con un gol de Kennedy y después empata Zavala? Ay, qué pesado que era ese Kennedy. Teníamos- Un cohete tenía La que su- falló Tito Torres. La que falló Tito Torres al comienzo del segundo tiempo. Porque si metía esa Tito Torres, Olimpia se quedaba a un gol de empatarle la serie, Ahí quedando 30 minutos. Ahí se te iba todo, ¿eh? Ahí se te caía todo el estadio encima, bro. Me acuerdo. Ese partido ¿Qué fue partido más qué partido épico? difícil. Qué partido más épico. Nunca me puse tan triste. bro. El otro Olimpia Fluminense era en el último partido para clasificar a fase de Sí, ese grupo. fue fase de no, ese fue prefase, la tercera. La Porque tercera Olimpia fase, me ¿no? acuerdo que le tocó Fase 3. Universidad César Vallejos, después le tocó Atlético Nacional. Parecía cuarto de final y semifinal de Copa Libertadores, juro. a pre-Libertadores Sí, con... Atlético Nacional y Fluminense. después le tocó Fluminense. Que estiró la tanda de penales. Olimpia perdió allá 3-1. Me acuerdo que el arquero fluminense tuvo Fabio. un error. Fabio tuvo un error, le entregó la pelota a Derli y Derli ¿No, era empató. ¿No fue Paiva la figura también? Paiva mete el gol a los 86 minutos, el 2 Que él 2-0. entró de suplente. Tijera de Camacho. Sí, Tijera de Camacho, creo que, no me acuerdo si atajaba al arquero Qué o rebota por partido. la cabeza de alguien y... Walter González bajó la pelota. Sí, ¿Qué partidazo fue? partidazo. Segundo Y Castillo. ¿Se le echó ya? Se le echó. Se la echó. Profe. Sí, con Castro. De... No, déjate, Franco. ¿Del Barcelona? Te quiero escuchar, Franco, boludo. Profe. Este mensaje es para William Pacho. Capaz no tengamos un EDM10, un LAS de 9, pero en septiembre Che, le cortaste. vas a mira, conocer No, a pero está bien, Una generación. Adelante. poné. JE19 y a AS9. Prepárate porque ya pasarás mal. Amigo, no sé ni la mitad de los jugadores que dijiste. AS9. Agüero Sergio. ¿No? ¿Quién es AS9? Ah, ese. No, ya, muy complicado. Seguí pidiendo por Castillo. No, no pedí. Pero le quedaría bien. Ah, vos estás pidiendo por Castillo de Cerro. No, ideología de cerro. Sí, con Castro. No, pues ese equipo de Fluminense era una locura, muchachos. Ah, Antonio Antonio Sanabria. Sanabria. Anthony Silva. Pero No. otra vez, vamos a Y tratar de Luis descubrir. Suárez es el otro. Álvaro Romano. Ale Silva 9. Pero otra vez, vamos a escuchar otra vez, vamos a tratar de descifrar. Da poquito, yo te decía pausa. Ah, Antonio Sanabria. Tiró como 5 jugadores al mismo tiempo y no entendí. Ponle un poquito. Este mensaje es para William Pacho. No, Capaz no tengamos un EDM10. Ah, pasa. EDM10. ¿Eh? EDM10. EDM es un tipo de música, boludo. Yo sé. Pero, bien. Electro- ¿Quién es mago, EDM10? Electrodoméstico. No, basta, no vamos a estar investigando uno a uno quiénes son. Basta. Al pedo, enajenación mental. Pedí pues por Segundo Castillo. Demasiado creo que diga. Ah, LM10, Lionel Messi. Ah, L. otro. Siguiente. Luis Suárez. Un LAS de 9. Luis Suárez. Las de 9. Luis Suárez. Luis Alberto Suárez. Bien. Pero en septiembre vas a conocer a JE19. Julio Enciso. Julio Enciso, sí. Ya está, bueno, siguiente audio. Y AS9, sí. A Antonio Sanabria. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¡Hey! Saludos a todos por allá. Hola. Che, todo muy lindo Mundial de Clubes. Ya se sabía que los europeos eran un humo enorme. Pero nadie se va a preguntar qué le pasa a Libertad. Que onda pero está regalando su plata así a Olimpia Cerro.
Díganle, nada, tío, gracias que nos pase a nosotros, más que necesitamos para la Andes, eso. Yo estoy ni por cómo, boludo. ¿Por qué lo libertad? ¿Por lo de Robert Rojas? Regala por el trueque que hace. Roja y... Por lo que lleva y por lo que... Por Pachi. Por Pachi dice que según contaban el pedido directo de la gerencia del club. Voy a decir una cosa. Hay jugadores que la presión les consume. Lo ha dicho Demonio Vareiro al salir de Olimpia. La presión de Olimpia es muy difícil, no hace puedes. muy buenos lives de TikTok ahora. Pega todo. Sí. Hay clubes donde la presión es muy grande y muchos jugadores no pueden rendir. Y hay clubes donde no hay presión y rinden bien los jugadores. Seguramente Robert Rojas le vaya muy bien. Y puede ser. Pues si jugó en River, Robert Roja, Franquito. Y jugó mal. No, pero ahí jugó. Salió mal de River. Tuvo jugaba una bien. época linda. Tuvo una época linda, pero Boludo, 25 millones valía su cláusula. Titularísimo hasta que le partió en el peroné, Así boludo. mismo. Después no volvió bien. buenísimo. No volvió bien. Con No Gallardo. volvió Él bien. Jugó No la volvió serie, bien. Sí, pero acabaste de tirar Era seleccionado. una- me No, suena. yo te locura, digo que siento que a Robert Rojas le pesó Olimpia y en Libertad le ve mejor. Eso me dije. No, boludo, está jugando mal nomás. Bueno, Está en un rendimiento bajísimo. el tiempo me dará la razón. Y bueno, y capaz encuentra el nivel ahí, pero no va a ser porque siente más o menos presión, boludo. El tipo jugó en el Monumental con 70.000 personas, Yo boludo. te sigo repitiendo. En Olimpia no jugó un partido a estadio lleno, no jugó. Real. Mi rey, yo lo Un que, te digo, partido. lo que te digo es, el demonio dijo lo siguiente. El demonio dijo, hay Sí, clubes pero- donde la pero- presión es pero- muy pero el amplia. demonio- Saliendo de Libertad dijo eso. Pero el demonio jugó en general, con todo respeto, jugó en General Díaz, jugó en Olimpia y en Libertad. ¿Se entiende eso? Bánquenle entonces El a Robert otro Rojas. jugaba en River, Van a ver el que club más grande del continente. Van a Si el ver uno o el Robert dos. Rojas que sin puteada, sin No. enojo en la hinchada, sin silbido, Robert le va a ir bien. Rojas en la primera época que llega a River con Gallardo fue... Titularísimo, boludo. Sí, Después no vino. tremendo. Después la lesión no recuperó nunca el nivel. Y bueno, Cosa que le pero, pasa pero a un por la jugador. lesión, no porque siente presión. Estoy seguro que en Olimpia no rindió por la presión. Estoy segurísimo. No van a hacer cambiar de en opinión. Olimpia no rindió porque ya no rindió luego ¿Qué en opinas, Tigre. güey? En Tigre ya no rindió luego. Y tiene razón. Porque es diferente, pues, porque el demonio se entiende. Pero Roja, boludo. Roja no jugaba a cuánto. Jugaba con 80.000 personas todos los partidos. Siempre, boludo. Eso fue asfixiante tan. El más Imagínate que gra- encima el hubo uno, una época que le recontraputeaban a Roja, boludo. El 1 o el 2, ya está, depende de tu gusto, boludo. Me referí. Y jugó en el más grande del continente, dije el 1 o el 2. Y quiero el 2 y quiero el 1. Y ya depende del gusto de cada uno. Hay gente que dice que es River, hay gente que es Boca, otra gente que dice que es Independiente, dicen Palmeiras. No, Independiente no. Y ahí los independientes dicen eso es lo más grande. No te puedes guiar solamente por las Copas Libertadores para definir grandeza, boludo. Increíble cómo se está salvando el Auckland, ¿eh? Che. La Liga Portuguesa. No metió todavía. ¿No? ¿Qué minuto Está va? 0-0. Son 35. 34. 34 minutos y se está salvando como loco. Mira esta. Atendé. Ah, está outside. No outside. Tiki, Taka, Tuku. Amigo, qué jugador que no quiero Renato Sánchez. ¿Por qué no le quería Porque me jodió. Le tenía mucha fe. ¿Qué? ¿Pero por qué así? Ahí está. Cuenta Laura Ponte que Olimpia hizo oferta por duplicado a Guaraní. Ujú. Alexis Cantero y Gustavo Vargas. Plata y el pase de Diego Fernández. ¿Por qué no Y subiste ahí así? eso ya te da a entender de que se van otros Zabala. Yo te iba a decir algo. La otra vez, Ah, vos estás tirando info hace poquito. la Me gusta. otra vez me putearon a mí. Yo dije, Olimpia, y lo digo acá y abro el debate, Olimpia tiene que vender a Zabala. Olimpia tiene que vender a Zabala. Si llega una oferta de 4 palos, ¿cómo no lo vas a vender, boludo? 5 encima. Pero ¿cómo no lo vas a vender? O sea, después Lo te compraste dicen, no, por 1 y te le vendés por después 4 te veces más su dicen, precio. No, ¿cómo vas a decir eso? La gloria no tiene precio. No, bueno. Loco, Olimpia le debe 60 palos, amigo. Debe 60 palos. 1, no juega Copa Libertadores. 2, 3, tiene que reordenar. Es muchísima plata. Tiene que reordenar sus finanzas. 4, jamás pensaste que iba a vender a Zabala por 6 palos. Sí, ¿Qué otro jugador de Olimpia puede vender? Hoy en día por ese precio. Por ese Nada, precio. Nada.
Después, sentimiento, sí. Bueno, ahora decirle vos a Zavala que no va a solucionar su vida y la de su hijo y la de su nieto por el sentimiento. Al amigo. Déjense hinchar. Realmente, ahí Viene lo la dice Aaron plata. Olimpista. Es más, yo te voy a decir algo. Si llega una oferta por 5 palos, Coto Nogués tiene que llevarle en su vehículo al aeropuerto. Quiero decir algo nomás. Tanto. Muchísimo. Se le puteó a Aitor. Hizo bien las cosas. Y hay que reconocerle también. Sí. Trajo un jugador que estaba jugando no sé dónde. En el estaba en la Venecia. Serie B. Había jugado en otros clubes. Muy poco reconocido. Buscando en el mercado. Trajo un Zavala. Y ahora lo puede vender por 5 millones y está jugando en el Mundial de Clubes. ¿Vos sos consciente de que Olimpia puede vender más caro a Zavala que a Diego León? Cerro. Sí. Sí. ¿Cómo no vas a vender, amigo? Es una venta de manual. Si se va por 5 palos, estamos hablando que una de las ventas más caras del fútbol paraguayo de los últimos 10 años. Hablan como si los árabes fuesen bobos también, chat. Como si fuese que van a pagar 30, 40, 20, 10. ¿Cómo pero vas a vender por 10 palos? Ya es irreal, ya es... Ellos se cajan de plata, por eso hay que venderle. No son tampoco Hay tontos. una generación que conoce, que juega, que hace posesión financiera con el Real Madrid en el modo carrera. Entonces tiene 1.000 millones de euros y paga nomás. ¿Entendés? No vas a vender los por eso. Genios del negocio son, tampoco son tan jodibles. Por eso es cierto. Después, ¿cuánto Olimpia vendería por un monto así? ¿Cuánto? Es que bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que la gente no se imaginaba que La sería un monto tan alto. La cantera de Olimpia nos saca un talento así de diferencial hace muchísimo Sí, tiempo perdón, y ni siquiera es paraguayo. Ni siquiera la cantera. Consulta, esta puede ser una de las ventas más top 10 de la venta más grande de Olimpia, sin duda. Sí. Sin duda, Sí, tiene que estar sí, en el top sí. 10. Sí, a ver, el sí, más caro es Roque. Roque. ¿Cuánto? Y Roque se fue por 9 en aquella época. ¿Y después quién viene? Después de Roque. Nunca vas a ver por cuánto se fue Roque. Bueno, X, ponele X Roque, pero fue el sí o sí fue el primero. ¿Y después quién viene después de Roque? Ya puede ser. La última venta importante que tuvo Olimpia Brian fue... Ojea. No. El Cachorro, boludo. Cachorro. El Cachorro le vendió en 6 palos a la América. Bueno, ¿y después? ¿Ya viene esa bala? Brian Ojeda fue el último que vendió. Brian Ojeda fue ¿cuánto? Que ¿3? ¿4? después vendió también por buena plata a Pita. Pero entra sí o sí en un top 10 de, las mejores, de los, No, ¿qué los top jugadores 10, más caros. boludo? Top Top 5, 5, imagínate. ¿Querés que te diga algo también? Esto hay que hacer un clip. ¿Querés que te diga algo? Esto es muy loco, ¿eh? Zavala. Libertad le quiere a Brian Ojeda. ¿Zavala cuánto valía? Uno pagó Olimpia. 1. Olimpia, Olimpia hizo en 2 cuotas con el Venecia. Pagó $500,000. Y ahora recién ¿Y sabes pagó quién pagó los otros $500,000? Alain. Alain. O sea, literalmente Olimpia solamente pagó $500,000 por Zavala y puede venderlo por 5 millones. Es una locura, ¿o? Hay otro masterclass. Legalmente sí, es una... ¿Sabes lo que yo siento, Nelson? Que Olimpia está dentro de todos las deudas y todo lo que tiene, está buscando la manera de poder contratar, hacer trueques, de ver opciones. Y siento que Cerro está arma. Pero si está ofreciendo plata por cantero, es porque sabe que va a tener la plata. Obvio, pero Exactamente. porque se está moviendo, está viendo opciones fuera de lo que es el cuadrado del mercado. Está haciendo el mercado de pases. Lo que pasa es que Olimpia cuando sale campeón contrata a Jacure. Sí. Y contrata mal. Esa es la verdad, la milanesa. Ahora está pensando. El problema de Olimpia es que cuando sale campeón ficha mal. O sea, el 2023 y el 2025 son calcados. Calcados. ¿Cómo sabes eso, Nel? ¿Cómo sabes vos eso, Nelson? ¿Qué cosa, vio? ¿Y lo de Brian Ojeda? Salió ni a Twitter, ¿o no? Está en Twitter, boludo. ¿O no? ¿O no? No, yo la verdad no vi, ¿eh? A ver un poco. Brian es mal escrito, así, o sea, perdón. Sí, Brian. Digo, Paraguay. Brian, ¿verdad? Amigo de Esto Brian. no, ¿sabes que no se habla de esto, Nelson? Boludo. Dios. Espera. Informa Nelson Fútbol Rivera. No, boludo, ¿qué te pasa? Bombazo, Bombazo de Eso se le escapa. Nelson Fútbol Rivera. Se le escapó. No, boludo, Inge Guma posteó. No es cierto. Yo no. ¿Cómo le hace Inge Le Guma? conozco, pero no lo sigo. Creo que es Inge Guma, boludo. Mejor creador de contenido libertario. No, un respeto a la libertad posting. No estoy encontrando, Chel. El tweet de que dijiste.
No lo estoy encontrando, Nelson. Se va a encontrar con Roque entonces. Vos sabés que este tweet no está por acá. Y que está con data de adentro y no te hace boludo. Ay, ay, ay. Pues te felicito. Me gusta que ya esté en esa posición donde tenés data adentro. Te felicito. Todo empezó como un chiste. Te felicito. ¿Vos sí que la gente de Libertad cree que vos sos liberteño? ¿Qué hace Nelson? Tipo representante de Libertad. Y el perro jode nomás. Vos sabés que ayer Dani Maciel ponía. Opino. Subía una foto. Subía varias fotos, ¿verdad? Este es Rica. Sí. Está. Facundo Rica. Está Facundo Rica, Fernando Cardoso. Está el Pitbull. Y también Totim. Y ponía un check verde. Sí, sí, vi eso. Nada, Pensé que había un easter egg, algo secreto, no sé. No, no, no. No hay un easter egg. ¿Cómo se siente? Está rica, y bueno, está rica. No. ¿Sigue el Oakland resistiendo? Encima dijiste. 0-0, encima papá. dijiste mal, boludo. Dijiste, esta es rica, dijiste. Idiota. Está rica, dijo. Porque está en la foto. Ah. Está el jugador rica, muchachos, no que está rica. Facundo Rica. ¿Cuál puede ser el chiste del comentarista con rica? Ya veo un relato. Y tenés que decirle a Marco. ¡Qué rica! ¡Qué rica! Que está el gol. Esta es de rica, por ejemplo, va a quedar mal. que alguien- Esta es de rica. Está bueno ese. ¡Qué golazo de Rica! Marco, ¿qué va a decir Marco? Él- Y Marco, por eso, Marco tiene que tiene que empezar a apasionado con lo tuyo. Tiene que empezar a. La lleva rica. Gol del Benfica, dicen. Ah, no, ¿offside? ¡Vamos! No, pero no, es por eso. Falta, dice. Cobro falta. Coro falta antes. A ver. Tiki. No es falta. ¡Vamos, Oakland! Resista, querido. No. Se para rica. Ese es buenísimo, Ariel Muñoz. No, no. Pablo, hacelo. Hacelo, Pablo. Hacelo, Pablo. ¿Qué piensan que le saquen de contexto siempre? Hacelo, Pablo. Anotá. Juntá con el video de ese Anotá. Si vamos a dejarle el chat porque pueden hacer clip. La tiene no rica. voy a leer mucho. Anotá. La tiene rica. ¡La mete rica! Bien, Roger. Te felicito, muy bueno. La lleva rica. La tiene rica, la tiene muy bueno eso. Va por arriba. La mete rica. La mete rica, bueno. Sí, ¿sabes? fue carajo, Se está descojonando. Pero el chat Pablo. dice, se está cagando de risa. Levanta rica. Sale rica, la saca rica. Cabecea rica. Qué chat podrido este energúmenos. Cabecea rica, bueno. Yo no digo nada. A la Porque no te Y consta, vos ¿verdad? empezaste Esto, eso. Un choque de cabezas en el piso rica. Va a gastar otra vez toda la No me plata que... consta. No me consta. ¿Qué pasó? ¿Qué es el audio? Si Coto va a gastar otra vez toda la plata que entra por Zavala en fichaje que no sabe ni cómo va a salir, entonces no banco. No, que se quede nomás Zavala. Si vendés, paga la cuenta, hermano. Estamos cansados hace 6 años después del hamburguesero que estamos con este tema de que entramos en Furcón fuertísimo. No, dejate de jugar, boludo. Sale Wilder, entra Yo rica. hace mucho ya prefiero jugar 2 años con jugadores de la casa y apostar por el crecimiento de los jugadores, pero salir de una vez de esto, boludo. Está bien, somos limpios, todo lo que vos quieras, pero basta, boludo. No puede ser que hace 6 años estamos arrastrando una cuenta tan grande. Pero todos los clubes Muchachos, pues todos los clubes tenemos. Todos los clubes. Literalmente Olimpia tuvo muchas peores, ¿eh? Los perros, el fútbol no se autosustenta por sí mismo. Los clubes no son autosustentables sin tema Hoy de en día ingresos, tenés que contratar si sin querés tema competir. de- claro. O sea, si no fichás, ¿qué haces? O sea, vamos a proponer el tema. Agarrar y hacer como vos decís, jugar con jugadores de la casa. No te vas a Copa Libertadores por 2-3 años y te quedas sin Mundial de Clubes. Te quedas sin plata que entre por Copa Libertadores. Si vos querés competir, tenés que fichar lastimosamente. Una pregunta. Y si tenés deuda, bueno, tenés que ir bicicleteando. O sea, eso es lo que siempre se hace. Y yo te digo algo, por esa plata, 5 millones, Tony Sanabria tiene que estar firmando ya el lunes en Olimpia. Ay, hijo de pene.
Veo que está de vacaciones en Barcelona. Pero, Coque, tiene... Lo dije. Tiene oferta en Europa, tiene... Lo dije. Espera, Coque, espera. Puede seguir Espera. en Serie A. Vos acabas de decir que si Olimpia vende a Zavala por 5 palos tiene que llamar a Tony Sanabria. Pero 5 palos ha de ser lo que ganan. ¿Qué querés jugar? ¿Querés jugar en Pisa o en Olimpia de Paraguay? Pero- el club de tus amores. Pero ¿sabes lo que yo creo? Te lo dejo ahí. Coque, yo creo que él ha de ganar 5 millones al año jugando en Europa. Pero- un poquito más, un poquito menos, ¿no? Basta ya. Está ¿Cómo en le va a Europa. pagar el sueldo? Vení a jugar en el club de tus amores. El sueldo. Y ese 5 Por que amor. ganan en 6 meses más allá. Che, ¿qué pasó con ¿Qué el pasó? hombre? ¿Qué pasó con el chino? Pará. Ah, no quiere salir. ¡No! ¡No! ¡Pará! ¿Se le echó? ¿Rojo fue? No. Se golpeó por la cabeza. Y asistencia. le quería sacar al técnico y se niega a salir. Estás loco, ¿eh? Lucha y sí. Mira cómo compite mi Oakland querido, viejo. ¡Le pide de rodillas! No, pero le saquen, no le Ay. saquen. Yo demasiado quiero que se quede. No, va a meter el gol. Ni se queda. Depende. Va a llorar. ¡No! Dice. No, Belén. Perdón. ¡Hijo! ¡Se salvó otra vez! ¡Se salvó otra vez! Ah, ya no, Emma. No, Emma Javier Ibarreche, el arquero. Y no. Le cambiaron. Uy, no, pero este está atajando todo, boludo. Che, Manangale siento tanto, no quiere salir, no quiere dejar el campo de juego. Che, está sacando todas las arquero. ¡Amigo, es buenísimo el arquero! Pero tráelo, nacionalizalo. ¡No, amigo! ¡Está sacando todo, boludo! Amigo, mucho mejor que el arquero anterior. Está sacando todo. Pero me preocupa el chino. ¿Salió, pio? No sabes si es chino, porque. Bueno, asiático. bueno, Es el- otro nuestro compañero jugador. asiático. Jugador. Es otro jugador. Y bueno, nuestro amigo. Bienvenido, arquero. Ah, no, pues mira esta. Atendé esta, mirá. ¡Tim! ¡Pum! Ah, está como yo en Fundecho. Con eso vamos a ir a fútbol 11 nomás ya. Vamos. Con lo que acabas de decir, vámonos más fútbol 11. ¿Qué? Oakland. A vos te tiran una en ese arco de 200 metros porque no atajas. Atajo. En ese arco grande. Sí. Porque vos ni haciendo puntita no llegas al palo de arriba. Claro que sí. Llego. No. Si Keylor Navas pudo, ¿por qué yo no? ¿Cuánto mide Keylor Navas? Y Keylor Navas tiene una otra altura, ¿no? Vámonos. Vos sabés que a él no le querían tener en cuenta porque no Era era, chico. era un arquero chico. 1,85 m mide, Coque. Vos sos un enano, boludo. Pero Coque, vos midís 1,70, boludo. 1,85 mide. Espera, ya acá. 20 años tiene el arquero de... Y se tiró. Del Oakland. Se tiró nomás. Papá. 20 años tiene. Oscar Pérez Rojas. Ese es el verdadero ídolo mío. Se tiró. El conejo. Papá al fútbol, sacamos a pelear un ratito. Nathan Garrow se llama. Uruguayo del Inter Godín. Brighton Inter Enciso. No, espera. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Fácil de decreto, No, ayuda. encima puso un ciso, boludo. No, ¿qué pones? No, chiste nomás era, oveja. Uruguay Inter Godín. Godín. No, me pongan Godín. Villarreal. No, Villarreal, Uruguay, Forlán. No, en Inter Uruguay poner Recoba. Vamos a respetar los rangos. Recoba, después Forlán. Y puede poner ahí. Ese. Ahí está, Álvaro Recoba. Villarreal puede ser Godín también. No, Forlán. Bueno. Forlán. No, quiera. Bueno, el Diego. Uruguayo del Aroma. Uruguayo del Aroma. Galatasaray y Villarreal. Penal para Benfica. ¿Va a atajar? Va a atajar. Pues sí. La quería picar que ese es el loco. Dale, Garrow. Perdón, vamos. Galatasaray, Inter. No, Vicente no. Viña. No está Viña bien. no. No puedo creer que este arquero tenga 1000 Calhanoglu se fue al Galatasaray. Tenés razón al Olempista, pero no sé si va a bancar. Penal fue o se tiró. A ver. Penal. ¡No! ¡Se tiró! Penal. ¡Se tiró! Penal. Venta el Curpio jugó en la Roma. No. Está en la Juventus. Galatasaray Roma no tuvo. Balotelli. No, ¿verdad? Schneider. Sí. Galatasaray Inter. Balotelli Sí. tuvo, ¿verdad? Sí, no. SNJ. Es. No. SNEJ. Ese justo. SN Es Ney. y Wesley. Ahí está. Wesley Schneider.
Fonseca dice el chat que googleo. Fonseca, Roma, Uruguay, dice. Daniel Fonseca. Che, pero tienen que revisar esto, para mí se tira. Penadazo. Resista, mi Benfica querido. Nada, pero vos- No, revisalo, juez. Boludo, Benfica, el equipo de Oscar René Cardoso Marín Tacuara, boludo. ¿Qué te dio el Oakland? ¿Vos querés que se Ni querés se elimine Boca. ¿Vos querés que se elimine Boca? No, boludo, equipo paraguayo. ¿Querés que se elimine Boca? De jugador paraguayo, perdón. Crecí viendo el Altacuara en Benfica. Tiene que viejo. llamarlo, ¿eh? Para mí lo tiene que llamar, ¿eh? No, Tiene que llamar al VAR, ¿eh? penal. Tiene que llamar al VAR, ¿eh? Penal. Le está robando el humilde Oakland City, que se está quedando fuera del Mundial de Clubes con este gol. Lo va a tirar el Fideo Di María, campeón del mundo. En el arco. ¿Con qué va? Garrow. Nathan Garrow. Nathan Garrow. Sí, pues garra de coque. Claro, me pongo garra. Ahí Vamos, va. Fideo. ¡Lo ataja! Gol de Benfica. Va, le falta Bueno, una. seguimos. Festeja el chat. Y lo festeja, ¿eh? Es un robo esto, lo que estamos viviendo. El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. ¿Viste? Quiere que se elimine. Que se elimine Boca. Pero- Gabor Poca. Montoya. Gabor Poca. Gabor. ¿No está? Tranquilo. Montoya. Tomori dicen. Tomori dicen. Lo está dando todo, Benja. Moriste Tomori. el 9 de diciembre se rita burro, ¿eh? ¿Por qué mezclaba todo? Ahí está. No. Bien, Daniel Fonseca. Fonseca es un cantante infravalorado. Totalmente. Javier Jatar. No. Jatar. Bueno, River Club. no está, tranquilo. Busca un poco. ¡No negaste! Carlos Portillo. Saca, venga, te está megando, boludo. Y vos poné también, boludo. Ay. Carlos Portillo y el diputado, me metete en nada. Son maleuca. Nelson Gallina, Son muy corazón, te malos dicen con chicken Beja, lido. boludo. Son muy malos con Beja, man. Dan es malo también porque él, Dan se caga de risa, él no estaba boludo. diciendo nada. Nelson Gallina. Bueno, vamos, pues, no sé. La otra vez le ha contado una infidelidad. Los perros no le ha contado un sabemos, secreto. man, Le ha contado un secreto sobre No, Benja, que no saben. Infidencia, perdón. Infidelidad, dijo. Una infidelidad. No, escúchame, le ha contado una Encima infidencia. timing, ¿eh? No, escúchame. No, para. ¡Oh! Nelson. Bueno, le ha contado una infidencia. Voy a contar. Me confundí de una palabra. infidelidad. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos con el Tata? Tatare Martínez, Chilabert, y hablamos con Carlongo Ancholonto. Fuiste infiel con Tata Martino. No, escuchame. Estuvimos hablando con los amigos ahí. Y Benja va y le pregunta a un compañero, no voy a dar el nombre para no fundirle. Le pregunta a un compañero y le dice, gran puta, ¿cómo consiguieron el número de Ancelotti? A un gran amigo le preguntó eso. Esto me quiero decir, gracias Benja por siempre apoyar. ¿Verdad? Está inventando. No preguntaste eso. Y lo peor de todo es que sí preguntó. ¡Ay, sí preguntó! ¿Cómo consiguieron el número de Ancelotti? ¡Ay! Ay, ay, ay. Nanga, Benja. Ay, quiere jugar otra vez. Quiere jugar. Bueno, vamos a jugar. Dale. Santi No, Peña jódanse. no va, dice. A ver, poné. Felipe Salomón. ¡No! Yo no, salí, boludo. Vamos a jugar en serio, vamos a Son serio. muy Ahora vamos a serio, vamos a serio. malos, Viaja hincha, Él es intendente de San Lorenzo, Benja. ¿Volvió? Sí, ya volvió. Aterrizó ya. Exclusiva. Inter Brighton ¿Otra Montoya. vez picó? No, es el corto de la... Montoya. Ah. Montoya sí o sí tiene que estar ahí. ¡Montoya! Ese es bueno, Montoya. Montoya. Si tú No, te pero vas, no Montoya queda no es... nada. Montoya es de verdad. Martín Montoya. Sigo pagando Con No. Y. Cori. Ahí está, Martín Montoya. Ese sí va a aparecer. Bien. Bien. Y acá lo que nos sabe. Este sí fue muy difícil, boludo. No, yo puedo Sí. pasar si quiero. Villarreal Galatasaray. Villarreal Galatasaray. Facilísimo. ¿Vos te animás a hacer todito solo lo que queda?
No, Villarreal con el club, amigo. No, no apellido. Sí. Puede ser, Sí. pero Muslera. Sí. Muslera, mi Juan. Muslera. Pero no hay Galatasaray, Dan. El Galatasaray, claro. Sí. Muslera. Arquero. Portero. Portero. Ahí está, Fernando Muslera. Fernando Muslera, ese es. No. Sí hubo en Villarreal. Sí, hay un nigeriano. Yo me acuerdo uno. Por el Valencia, ¿verdad? Ichueque, Iquechue. ¿Cómo se llama? La teoría que Benja es de la misma categoría que Pasión Kick. No sean así, nada que ver. Nada que ver. Musarela dice. Propo, ahí el chat dice, propo Icardi. Bacambu puede ser también. Icardi, bro. No, No. Con C. Ahí está. El chisme por lo menos. Icardi no jugó en Villarreal. No. Iba, Por la duda, pues tú no. Bacambu es congolés. Bacambu. Ahí está. Ese. Bien, Cedric Bacambu. ¿Por qué no tiene foto vos? ¿Y por qué son jugadores Histórico. Histórico, pero hay algunos Brighton que y no le ponen. Villarreal. ¿Estupiñán? Estupiñán, dice. ¿Estupiñán? Dice Matías Garceta. Sí, Estupiñán. Bien, chat. Bien, chat. Bien, Pervis. chat. Ahí está. Estupi. Pervis. Ahí está, ese es. Bien, chat. Bien, Bien. chat. Bien, Bien, chat. Roma Brighton. Franco Lorenzetti. Bien, chat. Roma Brighton. Y bien, amigas. A ver. Roma Brighton. Yo ese no sé, voy a buscar un poco la verdad. Saniolo. Nicolás Saniolo. Con Z. Saniolo. Saniolo con Z. Matthew Ryan, dicen acá. Saniolo con Ryan. Z. Matthew Ryan. Bien. Y ahora nos falta Roma Galatasaray nomás ya. Que andás a ver, boludo. Saniolo. Saniolo dicen. Saniolo. Saniolo. Nicolo. Saniolo. Nicolo. Bien. Ahí está. Chao, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos Nos vemos, el gente. lunes. Adiós. Adiós.